Mark Jules, artista con bastantes años de experiencia en el sector, con varios logros y éxitos como publicar 3 libros con historias e ilustraciones creadas por él, colaborar con otras editoriales para sus portadas, carteles promocionales, identidades corporativas para negocios y muchos, pero muchos dibujos más. Mark es uno de los artistas de los de toda la vida, mezclando el dibujo tanto tradicional como digital, con un estilo distinto pero curioso. Nos muestra su propio mundo de ideas y personajes particulares. Con muchos sueños por delante, Mark ha conseguido lo que muchos otros artistas buscan: vivir de sus propias obras. ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Hacía muchísimo tiempo que no me pasaba por el canal, tenía ya ganas, no he tenido tiempo, pero prometo, ya sí, que voy a ser un poco más constante con los vídeos ahora que estoy acabando cosillas. Y nada, primero, antes de nada de empezar la charla, que es muy interesante, aprovecho este momento para comentaros que si sois artistas o os mola el tema este del arte o por curiosidad, esta charla os aseguro que merece muchísimo la pena. Marta, al fin y al cabo, es una persona con muchos años de experiencia, es una persona con muchas historias que contar, creo que es una persona de verdad que es muy interesante, bueno, principalmente por eso también lo he traído, contacté con él, que desde aquí, también antes de empezar con la charla, me gustaría dar las gracias, enormes gracias a Mark Jules, por haberme no solamente permitido el instante de estar ahí hablando con él y demás y reservarme ese tiempillo, sino también dedicarnos los conocimientos que sabe y diversas cosas, ¿no?, que vais a ir viendo en toda la charla. De verdad, es una charla que merece muchísimo la pena ver. Aún así, si no tenéis tiempo o no queréis ver todo el podcast o charla como lo queráis llamar, sí que voy a editar clips, ¿vale? Que los podréis ver tanto en shorts como en mis redes sociales, que la dejaré abajo. También voy a dejar las redes sociales de Mark Jules para que le echéis un vistazo porque es muy interesante y lo veréis viendo por secciones en los vídeos que voy a subir posteriormente. Habrá clips, no os preocupéis. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de cómo ganarte la vida como un artista, los principios también de Mark Jules para conocer también un artista nuevo y muchos otros temas que de verdad os interesan, os lo aseguro. Así que nada, un besito, un abrazo, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Tengo hoy el placer de introducir a el gran... Bueno, a ti te gusta que te llamen dibujante. Si no... Bueno, es cierto que en mi caso, como he tocado muchos palos distintos dentro de este oficio, Ujú. últimamente o desde hace ya muchos años, con lo que más me identifico sí que es con el nombre de dibujante. Me gusta mucho, además, la palabra. La veo Ujú. me gusta. Sí, dibujante, me gusta. Muy bien, muy bien. Bueno, pues tengo el placer de estar con Mark Jules, un reconocido artista de Barcelona, puede ser, si no me confundo. De Madrid. De Madrid. Sí, Madre mía, sí, 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 sí. estoy apañado. A Pues, ver, soy catalán, de nacimiento, ujú. pero he vivido casi toda mi vida en Madrid. Soy Vale, de Tarragona, eres de Tarragona, perfecto. concretamente. Y bueno, como hemos hablado antes, lo que pasa es que no lo hemos grabado, me has comentado que eso, que has tocado varios palos, como has dicho antes, sobre Ujú. todo también del tema cómic, Sí, ilustraciones quizás, también has tocado algo de publicidad, tengo entendido, ¿no? Para es pues restaurantes. sí, donde más he trabajado, al menos los primeros años, fue en publicidad, mucho tiempo. Ahora ya estoy más metido en el sector editorial. Ujú, Y bueno, porque pues será un poco mi carácter, un poco inquieto, siempre me ha gustado, dentro de lo que era el sector cultural, pues he hecho un poco de todo, ya digo, desde dibujo, he sido editor, he organizado algún evento también, he sí. escrito en artículos en prensa para reseñas de discos, en revistas culturales, he hecho muchas cosas y creo que todas me han enseñado algo, que es Ujú. un poco lo que más me ha gustado siempre, que es contar historias, ¿no? Todo eso me ha ayudado un poquito luego a encauzarlo bueno, en eso. Entonces creo que todo me ha dado experiencias. Pero sí, siempre he sido como en vez de estar muy centrado en una cosa, me ha gustado siempre estar disperso haciendo diferentes cosas. Bueno, va en el carácter, tal vez. ¿Crees que eso en parte ha forjado el estilo artístico que tienes hoy en día? Pues es bastante innegable que al final Mm. no solo eso, sino tu infancia, tu manera de ver el mundo, eso al final queda impregnado, tus referencias, eso al final queda impregnado en tu estilo. El estilo al final no deja de ser el vocabulario y el imaginario en el que tú te manejas gráficamente, ¿no? Entonces sí, inevitablemente, todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, todas tus influencias al final es lo que queda reflejado en el estilo, ¿no? Sí, Ujú. sí, seguro.
Bueno, antes de comenzar la entrevista como tal, ¿vale? Vamos a poner un poco en contexto a la gente el por qué estamos haciendo esta reunión. También El agradecerte salseíto, el salseíto. el salseíto, efectivamente. También agradecerte, como te he dicho antes, bueno, tanto tu tiempo como tu conocimiento que nos vas a explicar aquí muchas cosas relacionadas con el arte. Yo ya Ujú. comenté que, o sea, personalmente digo mi opinión sobre ti, que es que como persona no te conozco, pero como artista que he estado observando tu trabajo, es que es de admirar. A mí, ya te digo, Gracias. me encanta muchísimo el estilo artístico que tienes. Em, entonces, creo, sinceramente, que la gente que pueda ver esta reunión y esta entrevista, digámoslo así, va a salir con conocimientos que seguramente antes no tenía tan en cuenta o no conocía, ¿no? Creo que Marc de verdad es una persona muy interesante, que de hecho, por eso, no he hecho, es la primera entrevista que hago en mi vida, Marc, la Bueno, primera, es que sea una charla, Dani. Como una charla, ¿no? Ya una está. charla, y es así, es así. Diálogo Entonces, entre seguramente. artistas. Efectivamente, entonces seguramente a los artistas jóvenes o ya seniors que nos están viendo, pues seguramente les interese muchísimo. Ujú. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo, Nada, a Marc. ti. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar esta entrevista? ¿Vale? Bueno, pues lógicamente vamos a hacer unas preguntas introductorias para conocer a Marc Jules. Entonces, la primera pregunta, la más típica que ya te habrán hecho un millón de veces y estarás cansado, pero ¿quién es Marc Jules? Como, ya más que tema artístico, un poco también una mezcla de lo tuyo de tu vida cotidiana, Ujú. qué estudios realizaste, tu búsqueda para encontrar ese estilo que me has comentado antes no sé, de inspiraciones y cosas así. Bueno, yo creo que al final esto del arte, claro, preguntarme a lo mejor en qué momento, ¿no? Decidí dedicarme a esto es muy complicado. Al final, algo te late desde que eres niño, ¿no? Empiezas a ver, yo en mi caso era bastante lector de libros y de cómics y en general cuando veía una película siempre me gustaba preguntarme cuál era el mecanismo que hacía que esa historia funcionara. Siempre estaba como muy interesado en el detrás de cámara, ¿no? Que se suele decir. Ujú, Siempre me ha gustado mucho el tema de la naturaleza de las historias, de cómo se conforman las historias, cómo... Y sí, y tenía siempre como esas inquietudes. Cierto es que yo, fíjate, curiosamente, aunque sí que fui bastante voraz en cuanto a lecturas y tal, nunca tuve una conciencia, al menos al principio, de que esto pudiera ser un trabajo. O sea, eso me vino ujú, bastante tardío. De ujú, hecho, te diría casi con 18 o 19 años, fue cuando, incluso a esa edad, ni siquiera sabía que esto podía ser un trabajo. Y surgió un poco, pues, de la manera más tonta. Monté un grupo, vamos, tenía un grupo de música con unos amigos, lo típico, y entonces para poder pagarnos el local de ensayo y las cosas estas de lo que se gasta cuando tienes un grupo, pues decidimos montar un fanzine, una revistita, ¿no? Como se hacía en aquel momento. sí, Te estoy hablando de época pre-redes sociales, imagínate. sí. Mm, Y con eso, con lo que vendiésemos, pues más o menos podíamos pagar las cositas del grupo y no sé qué. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? La primera vez, ya digo, todo esto como muy a ciegas, ¿no? Cuando uno del grupo me dijo, oye, pero esto hay que venderlo en tiendas de cómic, librerías de tal. Y yo, "Hostia, eso de una tienda de cómic, ¿cómo es?" Y claro, la primera vez que entré en una, ya empecé a tener conciencia de que, caramba, de esto hay un trabajo, o sea, hay una Hay un industria mercado, detrás o hay un sector de gente claro. que se dedica. Creo que eso tiene mucho que ver con la falta de información que hay en institutos, colegios, respecto a oficios que no son los Ujú, típicos oficios, ¿no? En cuanto te sales un poquito de los típicos oficios, hay muy poca información al respecto. Y a mí en realidad nadie me dio información. Y claro, hablamos de una época, que es lo que te decía antes, pre-redes sociales, con lo cual ujú. tener algo de información sobre dedicarse a esto era muy complicado. Ahora en ese sentido lo veo más sencillo, porque ahora Sí, abres TikTok o abres cualquier red social y enseguida te puedes informar, o incluso a veces, aunque no lo busques, el algoritmo ya sí, te, ya te te sale. sugiere, claro, ya te Sí, sale algo que te sí, dice, sí. ¿quieres ser ilustrador? ¿Quieres ser no sé qué? Sí, ¿A quién? Entonces, en ese sentido es más fácil. Cuando yo empecé es que yo al menos no tenía la menor noción. Pero ujú, sí que tenía esta cosa como de tener mucha imaginación todo el tiempo, de inventar historias, de contar y pues, sobre todo el impulso de dibujar a todas horas.
Eso, si no lo tienes, ya es complicado. Claro. Entonces, por ahí empezó un poquito la cosa, ¿no? Muy bien, sí, lo que comentabas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay bastante desconocimiento en cuanto el sector educativo bueno, pues saber qué grados o qué cursos puedes hacer Mm, sobre esto. De hecho, bueno, yo soy un crío, ¿vale? O sea, yo tengo 22 años, pero para que veas que yo sí que es cierto que también he vivido en esa experiencia de, bueno, pre-redes, entre comillas, no del todo como tú, que literalmente, pues igual en tu época no había ni claro. Facebook, pero, pero sí que he No, no visto, había Facebook, no había Facebook, no claro, claro, existía. No, pero he no. visto también en parte un poco esa evolución, entre comillas, y también te digo que es que yo, por ejemplo, en la ESO yo me acuerdo que te decían que a lo mucho el bachiller era artístico. O sea, que Ya. dices, al fin y al cabo, luego cuando entras al bachiller artístico te das cuenta que no deja de ser un bachiller, que de asignaturas como arte como tal, pues tienes dos o tres, ¿sabes? Sí. Y yo, de hecho, cuando estuve buscando grados, yo tengo un grado superior en preimpresión digital, que era Ujú. lo que más se acercaba a algo relacionado con esto de Sí, artes ilustración, gráficas, claro, sí, de sí, arte de sí. gráficas, pero como tal un grado de ilustración, yo no sé, yo no lo vi en su momento, no lo vi en su momento, o sea, no sé, es Y el tema es complicado. que lo había, o sea, lo hay. Y Sí, lleva sí, mucho sí, sí, tiempo. Que sí. los famosas escuelas de arte superior, de superior y diseño, como la número 10 en Madrid o en Barcelona, ¿no? Sí. La Masana, creo que se llama. O sea, ha habido escuelas de ilustración toda la vida, pero Mm, fíjate que falta de información al respecto. Y es totalmente. curioso, ¿no? Que incluso en esta época, a lo mejor de sobreinformación, también es muy difícil encontrar la información que te interesa, ¿no? Entonces, a veces, incluso en el ruido de la información, es muy difícil que, bueno, tiene que ver mucho, yo creo, con una idea que, bueno, es algo más social, que tiene que ver con, bueno, que configuramos la sociedad con los cuatro trabajos, cinco típicos, y todo lo que se salga de ahí, pues te tienes que buscar un poco tú la vida. Y a veces eso es muy complicado, pero bueno, es lo que te toca, ¿no? Claro, 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 totalmente. Si quisieras ser médico o abogado, pues seguramente tendrías más fácil el camino en cuanto en cuanto a la formación, en cuanto a saber por dónde tirar, en cuanto todo lo que se sale un poco de lo más establecido, pues al final es un poco más complicado, está más escondido. Totalmente, totalmente. Entonces me has comentado que te empezó a interesar mucho más este mundillo por el tema de cuando entraste a una tienda de cómics y viste que, bueno, pues que había más mercado sobre este sector. Y entonces, ¿eso tú dirías que fue ese pellizco, entre comillas, por así decirlo, de quiero dedicarme a esto o veo futuro sobre ello y estudiar un poco más sobre este sector de las artes en general? O cuál dirías que es el momento que dijiste, vale, quiero ya adentrarme a este mundo? A ver, es que es lo que te decía. Yo cuando era crío y era muy, muy, muy lector, yo había una parte de mí que decía, es que no solo quiero ser lector, me encantaría poder contar yo estas historias, ¿no? Claro, Pero es cierto que es muy difícil hacer esa conexión entre cómo logro llegar a eso. sí, Cuando entré en una tienda de cómic, que es un ejemplo, como después yendo a galerías de arte o a sitios así, pues claro, te das cuenta de que realmente hay como un ecosistema que no solo es tú leyendo un libro, ¿no? Porque a veces parece que es fácil imaginarnos quién hay detrás de las cosas, pero a veces no es tan fácil. Y eso mucha gente ni se lo pregunta, mucha gente ni se pregunta quién está detrás del que hace una película o escribe un libro y tal, ¿no? Pero cuando tú también te interesa y te gusta eso, tampoco a veces es fácil. Entonces, a mí el entrar en una tienda de cómic me permitió entender que existía todo un ecosistema que no era solo se reducía a mí como lector, sino también a un autor, a un vendedor, a un distribuidor, y que todo eso construye un sector en el que, hombre, pues tú puedes ser una pieza de ese engranaje, ¿no? Donde poder buscarte la vida o ganarte la vida. Me dio un poco una conciencia real de que eso podía ser un oficio o un trabajo, ¿no? ujú, Bueno, ahí fue un poco donde yo lo entendí. Luego, es cierto que, como te decía, yo tenía este grupito de música y tal, y evidentemente yo era el que siempre buscaba la excusa perfecta para dibujar la portada de no sé qué. O sea, sí, algo me tiraba ahí.
O sea, estaba claro, ¿no? Luego algunos compañeros míos pues tiraron pues a lo mejor algunos estudió técnico de sonido, otros tiró por la música, pero al final tú sabes en dónde, en qué medio te encuentras más contigo mismo. En mi caso era evidente que era el dibujo, la escritura, las historias. Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Ujú. ¿Tú recuerdas todavía o conservas algún trabajo tuyo de los primeros que realizaste? Uf, pues seguramente alguno estará por ahí, Sí, ¿no? sí, sí, tal vez, sí, sí, seguro, seguro. No digo que, bueno, está, claro, pero no sé si querría volver a verlos, también te digo, porque, ¿Sí? No- sabes, en mi caso, ¿sabes qué pasa, Dani? Que esto es una cosa que a lo mejor se identifican mucha gente que nos escuche, que hayan sido artistas. Eh, lo normal o lo habitual, al menos por la experiencia que yo tengo hablando con alumnos y hablando con gente que se dedica al arte y tal, es que tú te críes en un ambiente poco propicio para el arte. Eso es lo habitual. Es decir, es muy raro que tú quieras ser artista y tus padres también sean artistas, entonces te críes en una especie de ambiente muy proclive al arte, donde todo sea muy amable para tu formación, donde se te impulse para ser artista. Entonces, Ujú. yo, por ejemplo, no me crié en un ambiente así, me crié en un ambiente pues bastante hostil en cuanto a en cuanto al arte, ¿no? O sea, porque bueno, pues pero cuando digo hostil me refiero a que no era proclive a que uno sea artista, ¿no? O sea, eso era como no se entendía del todo. Sí, raro. Entonces, creo que tu caso puede ser parecido, ¿no? Pues, Por tu risa. fíjate que yo, por suerte, mis padres sí que me han apoyado muchísimo en eso, ¿eh? Fíjate, yo no Vale, sé si, eso es muy importante. de verdad que en ese sentido sí que, a ver, siempre hay esa incertidumbre de decir el típico chistecito de vivir Si debajo te del vas a morir puente. de hambre, tal. Pero mis padres, la verdad que no, me han apoyado, porque, bueno, si te soy sincero, de hecho, mi abuela fue artista, fue pintora, sí que fue pintora. Ayuda, ayuda, eso ayuda. Mis padres no, pero sí que es cierto que yo creo que quizás como mi abuela se ganó de esa forma también la vida, igual como que mis padres han visto que hay un camino, Que pero sí que, existe como trabajo, que no es una cosa exacto. como abstracta, Exacto, pero sí que pues estoy eso es muy totalmente de acuerdo bueno. contigo que he conocido muchísimos casos, y tú seguro que muchos más, Ujú. de chavales o gente que quiere estudiarlo y no puede porque sus padres no quieren, no. Es lo habitual, suele ser lo habitual. ¿Qué ocurre en Sí. esos casos? Pues, por ejemplo, en los casos como el tuyo, pues soléis ser artistas con mayor seguridad en vosotros mismos, porque cuando tenéis ese apoyo familiar, caramba, es un respaldo que te da mucha seguridad en ti mismo. Pero cuando no tienes eso, normalmente te cuesta mucho más encontrarte a ti mismo, porque estás Ujú. como en una especie de... Y yo, por ejemplo, cuando veo mis primeros trabajos, pues digo, es que esto no era lo que yo quería hacer, sino que intentabas dibujar cosas que te hicieran encajar de algún modo. Ujú. No eras, no te estabas, no hacías lo que tú querías hacer. Yo es ahora, o ya cuando ya pude por fin vivir de ello y dedicarme a ello, cuando de repente me empecé a encontrar más a mí mismo. Porque ya sentí como mi lugar, que tenía un lugar en el mundo, ¿no? Que lo que tenía sentido. Que aquellas cosas que me decían de Ujú. esto no vas a poder vivir de ello, que esto te vas a morir de hambre, eran Sí. cosas, eran miedos infundados, que realmente es que sí que se puede y que realmente... Entonces ahí es cuando de repente tu obra empiezas a conectar con ella y a hablarla y que ella te hable a ti. Y eso se... Ujú. Pero al principio mis primeros trabajos, seguramente, y ahora por recordar, pues serían trabajos del típico chaval adolescente, pues con bastante perdido, que tal vez dibujabas un poco para que se rieran los cuatro chavales de tu barrio con los que querías conectar de alguna manera y lo hacías a través de dibujos. Y como sabías que con lo que tú tenías dentro, tal vez eso podía ser juzgado, pues a lo mejor Sí. dibujabas aquellas cosas que pensabas que a ellos les iba a hacer gracia, pero que no era lo que iba contigo, tal vez, ¿no? Es que es Mm. complicado porque Sí, tú sí, es tienes complicado. esa vocación, pero si no te Claro. tienes, necesitas apoyo. Necesitas alguien que te diga adelante. Es que al final, fíjate, Dani, esto, a mí no me gusta llamarlo profesión, es un oficio. El Ujú. oficio artístico es lo más parecido a un sacerdocio que hay, porque es un acto de fe en el fondo. Tienes que creer en ti Totalmente, mismo y en lo que haces. Y no totalmente. tienes más seguridad que esa, que lo que tú creas en ti.
es complicado. O sea, das un grado de compromiso contigo con lo que haces bastante alto. Y entonces cualquier apoyo, cualquier tal, ayuda mucho en un momento dado, ¿sabes? Incluso yo, Mar, te diría que incluso teniendo apoyos, yo me he dado cuenta que aunque quizás, yo qué sé, tu pareja, tus amigos te apoyen en cierto modo, también hay ciertas dudas. O sea, yo he Por sentido supuesto. como que tienes un apoyo, pero que a la vez sigues nadando a contracorriente porque ciertas personas sí que confían porque quieren verte feliz, porque saben que dibujar pues te hace feliz o crear, pero siempre hay esa mente dubitativa que dice, buf, es que igual esto no tal. ¿Tú has Mm. sentido en tu círculo cercano de amigos, familia y demás apoyo para adentrarte en esto del mundo del arte, ahora que lo estábamos comentando? O... No, o sea, es lo que te decía. Yo no me crié en un ambiente propicio para ello, Ya. Ujú. simplemente. O sea, pero tampoco, tampoco eso lo digo en un modo uff, qué mal. No, Ujú. simplemente no era propicio. O sea, era Sí, algo desconocido. O sea, si es que sí, es lo habitual. O sea, lo raro es que salga un artista. claro, Sea, que totalmente. alguien quiera ser abogado, médico, ingeniero, pues es una cosa que cualquier persona lo va a entender y lo va a asimilar mejor. Que alguien Y te salga artista en un ambiente que no, mm, pues es muy complicado. totalmente. Entonces, fue mi caso, pero bueno, supongo que fui más cabezón que ellos, al final. Sí. Claro. ¿Crees que eso en parte te ha forjado como artista a seguir creando cosas y decir, aquí no voy a parar, voy a seguir? Lo he pensado muchas veces, fíjate, y pienso que sí, que al final forja un Ujú. carácter de decir, tengo que ir a por todas. También creo que me ha limitado en otros aspectos, ¿vale? Sí. Porque era un poco lo que decías tú hace un momento, Dani, ya, pero a pesar de tener el apoyo, de que te quieren ver feliz, algo dentro de ti te hace sentir culpable por eso. Fíjate Ujú. qué cosa más triste, ¿no? O sea, tú mismo Sí, estás pensando todo totalmente. el tiempo. Yo, por ejemplo, mis primeros trabajos en publicidad, que me fue bastante bien, tengo que reconocerlo, pues también hablo de una época precrisis del 2008, que Ah, sí. entonces, bueno, los que sois muy jovencillos a lo mejor no, Yo- pero en aquellos años sí, en tema por eso. publicidad y eso, esto era un... Ujú. Y yo recuerdo que me recuerdo como una persona muy enfocada en ganar dinero, ¿sabes? En pim pam, porque era una manera de decir, es que tengo que demostrar que realmente esto se puede vivir de ello y tal. Y no era, y creo, ahora viéndolo con distancia, creo que no era un enfoque inteligente. Uno no tiene que hacer arte pensando solo en ganar dinero, sino en crecer como persona, que al final para lo Ujú. que lo hacemos, ¿no? Y claro, cuando vienes de donde vienes, al final eso te pesa. Si tú, por ejemplo, vienes de un ambiente donde se han creído en lo que haces siempre y te han apoyado siempre, posiblemente das valor a, pues a lo que hablábamos antes, ¿no? Tienes una seguridad en ti mismo que da, joder, da un valor a lo que haces más allá de simplemente ganar dinero. Yo era, al principio, lo que era como querer demostrar todo el tiempo que se podía ganar uno la vida bien de esto. Ujú. Y tal vez ahí te pierdes muchas cosas. O sea, está bien ganar Claro. dinero haciendo arte, porque para eso es un trabajo y es tu trabajo, ¿no? Pero hay cosas también igual de importantes o más. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mi siguiente pregunta sería un poco, es un poco controversial en el sentido de que puede haber muchas respuestas, que es qué significa el arte para ti, tanto a nivel personal como emocional, porque al fin y al cabo el arte es muy subjetivo, ¿no? Mm. Igual hay un cuadro, o, por ejemplo, no sé si conoces la obra esta contemporánea, esta, la del plátano en la pared ahí pegado con una Sí, cinta de celo. la banana de Catalán, La, sí. la banana, claro, hay gente que dice, oye, esto es una vergüenza, esto es una risa, ¿no? Y hay gente que también entiende ese mensaje como un mensaje de burla, porque al fin y al cabo yo también creo que el arte es lo bonito, ¿no? Que puede tener muchos caminos, no tiene un camino ya asegurado, que tiene que ser eso. De hecho, no sé, yo creo que también el arte se puede utilizar pues como forma de burla, como forma de Mm. expresarse en algún ámbito, lo que sea. Entonces, ¿qué significa el arte para ti, Mart? Pues supongo que el arte, gran pregunta esa. El arte es en cierto modo una tabla de salvación. Al Ujú. final, a veces creo que se nos olvida que solo somos un puñado de monos sin pelo en medio de un asteroide, en el infinito del universo, flotando, sin destino aparente. Y eso es lo que somos en realidad. O sea, no. Entonces, el arte es lo único que a lo mejor nos permite sobrellevar eso, ¿no? Yo lo veo como
bueno, en mi caso, a lo mejor aquí no soy muy objetivo, para mí es lo mejor que hacemos los seres humanos. Ujú. Es lo mejor que hacemos los seres humanos. Es eso que nos saca de la mera supervivencia, ¿sabes? Cuando el ser humano parece que solo estamos diseñados, como cualquier otro animal, a sobrevivir. El arte nos saca de la mera supervivencia y nos lleva a lugares que van más allá de eso, nos enseña, nos hace disfrutar, nos hace mirarnos a nosotros mismos, nos hace mirar a los demás, nos hace entender las cosas, es que podría estar horas hablándote o dándote diferentes respuestas. Podría hablarte también Claro. en la perspectiva a lo mejor de cómo lo que nos aporta a nivel cognitivo el arte, de cómo nos desarrolla intelectualmente, de cómo creo que nos hace mejores. Fíjate, en los únicos momentos del mundo donde no hay arte es cuando hay guerras. Ujú. Durante las guerras no hay arte. En la posguerra, Totalmente. cuando acaban las guerras, ya resurge de nuevo el arte, incluso con Ujú. mucha más fuerza. Tengo la firme creencia de que más lo opuesto al arte es la barbarie. O sea, sin arte hay caos y barbarie. Yo El estoy arte es totalmente de posiblemente la acuerdo. única cosa que nos mantiene un poquito cuerdos en este mundo. Ujú. Totalmente de acuerdo. ¿Tú crees a nivel personal que puede servir el arte a una persona, pues quizás, a ver, no somos psicólogos, quiero dejar esto claro, pero ¿crees que puede ayudar a una persona, por ejemplo, con depresión o con ansiedad, el tema de, aunque no sepa dibujar como tal, que yo creo, a mí esa respuesta siempre me ha cabreado mucho porque yo creo que el dibujo es una cosa de cada uno mismo. O sea, yo Ujú. entiendo que haya dibujos que te puedan gustar más, como hablamos que todo esto es muy subjetivo, pero yo creo que todo el mundo puede dibujar sin ningún problema. Entonces, ¿tú crees que ya otra cosa es dedicarse a ello y demás? Lo que pasa Claro. que ¿tú crees que eso puede ayudar a una persona con esta clase de problemas o cómo ves que se puede tomar el arte como terapia? Bueno, me estás hablando, claro, de arte terapia, ¿no? De Sí, esta famosa. sí. Eh, yo no sé a nivel. Has hecho bien en matizarlo de que no somos psicólogos, porque no sabría decir a qué nivel puede ayudar alguien que tiene una enfermedad mental el tema de crear arte. Sí que creo, porque lo he visto, que puede ayudar a gente bueno, pues que tenga problemas de otro tipo, en problemas a nivel de exclusión social, a nivel sí he visto cómo el arte ha mejorado eh, a nivel emocional, o sea, o ha dado herramientas emocionales a gente que no encontraba maneras de expresarse, ¿no? Ujú. Eh, Más allá de eso, soy cauteloso, me da un poco pero bueno, con lo que te respondí antes de lo que significa para mí el arte, creo que los beneficios del arte o de crear, de la propia de la creatividad, creo que son difíciles de cuantificar, porque es que realmente yo he vivido auténticas transformaciones en mis alumnos a veces cuando vienen los primeros días del curso a cuando se van. Ujú. Realmente he visto cómo han crecido gracias a su arte, ¿no? Entonces, sí, o sea, los beneficios que tiene el arte, no sé hasta qué nivel, no me atrevería a decir a nivel terapéutico, ¿sabes? Ujú. Esos aspectos se lo dejo a los psicólogos, ¿sabes? Que lo estudien ellos. Yo sí que me puedo meter a nivel intelectual, ¿vale? A nivel intelectual. Eh, am, sí que creo que hace mucha diferencia cuando vas a una casa y te encuentras que hay libros en la casa o cuando no hay libros. Ujú. Muy buena explicación. A mí me hace una Sí. enorme diferencia en cómo esas gentes se gestionan su vida. Ojo, tampoco quiero Totalmente. caer en esta cosa como de la intelectualidad, hay gente también muy malvada y muy mezquina que son grandes intelectuales. No quiero caer en eso, pero sí que pienso que la cultura nos da herramientas para expresarnos, para ordenar nuestras emociones de mejor manera. Nos ayuda a muchos niveles. Entonces, bueno, por ahí creo que iría un poco la cosa, como yo la veo. Yo también estoy de acuerdo contigo en que bueno, pues a nivel terapéutico, pues tampoco podemos confirmarlo, pero yo personalmente sí que muchas veces que
no sabes cómo salir de quizás una etapa o algo. De hecho, bueno, grandes pintores y artistas han ido por etapas, ¿no? Etapas de, pues usar quizás colores más azules porque es una etapa más depresiva, por así decirlo, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con toda la descripción que me has estado comentando de tu opinión. Y otra pregunta que me gustaría hacerte es, hablando de todo esto, ¿cómo describirías un poco el panorama actual, ¿no? ¿Tú crees que ha mejorado, ha empeorado? No sé. Bueno, yo es que, claro, vengo de una época en la que, fíjate, y esto a lo mejor te sorprende, pero es real, ¿eh? O sea, esto lo he Ujú. vivido yo. Yo vengo de una época en la que decir que eras ilustrador, la gente no sabía ni lo que significaba esa palabra. Mucha gente. O Madre sea, mía. parece mentira ahora, pero Sí, 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 sí. ojo, que la, Sí, que la sí. ilustración es un oficio que lleva desde que, vamos, desde los principios de los tiempos. Pero el concepto de ilustrador eh, se ha popularizado mucho más de un tiempo a esta parte, mucho, mucho más. Ujú. Para mal y para bien, ojo. Yo a veces hasta echo de menos esa época en la que no se sabía tanto lo que era. Porque ahora que sí que se sabe mucho lo que es y que cualquier persona prácticamente sabe lo que es un ilustrador, es cuando yo he empezado a notar que han surgido más las estafas, estos rollos de los NFTs, en los que mucha gente ha tomado la conciencia de que, oye, esto del arte también, y los artistas también son gente a la que se las puede Ujú. explotar y timar un poquito, ¿no? Entonces, hay cosas buenas y cosas malas. O sea, tampoco era maravillosa esa época en la que uno no sabía lo que te decía antes, ¿no? Que era ser ilustrador. Ahí nos hizo falta mucha pedagogía. Yo recuerdo muchas horas en asociaciones, intentando talleres. O sea, hubo que hacer mucho trabajo de pedagogía para que la gente supiera lo que era nuestro oficio, ¿no? Ujú. Ahora sí que creo que gracias también a las redes y a todo esto, bueno, porque a que el conocimiento es mucho más accesible, más gente sabe lo que es. No me he vuelto a encontrar un caso de alguien que me diga, ilustrador, ¿eso qué es? Nunca me he vuelto a encontrar un caso así, pero también el que algo se popularice tanto también puede hacer que, bueno, pues también se precarice un poquito. O sea, Mm. lo que veo en general es que se ha precarizado un poquito el oficio más. Si se va a precarizar más o menos, bueno, eso también es un tema de que el tiempo lo dirá, ¿no? También yo creo que ahí pues hay que moverse un poquito y organizarse un poquito para que eso no sea tan así. Pero no veo el panorama actual peor que cuando yo empecé, ni mejor. Veo grandes posibilidades en el hecho de que ahora podamos ver lo que hace cualquier ilustrador en cualquier país. Me parece que eso es una oportunidad maravillosa. Ujú. Veo propuestas de gente de tu edad increíbles. O sea, si me preguntaras, más allá del oficio, ¿cómo veo el arte hoy? Lo veo más vivo que nunca, lo veo más interesante que nunca y estoy seguro de que lo que está por venir va a ser mejor todavía. O sea, yo soy un gran optimista, siempre lo he sido, siempre tienes que ser un gran optimista si te dedicas a esto, si no, Totalmente, totalmente. si no es jodido. Pero sí, creo que lo mejor está por hacer y ya digo, yo veo ahora cada vez a gente más joven con más talento. Ujú. O sea, que tú en parte crees, o sea, no crees que ha perdido autenticidad con todo esto de la hiperproducción, por así decirlo, de redes sociales y demás. ¿Tú crees que ha perdido algo de autenticidad el arte o está mejorando porque salen nuevos artistas emergentes como pues de mi edad o de otras culturas o no sé, o movimientos? ¿Tú crees que ha perdido esa esencia o...? Pues yo creo que sería un poquito, como decir, un poco cínico de mi parte decir que sí, porque antes de la época pre-redes o cuando yo empezaba o incluso antes, en los 90 también existían estas cosas como de productos de diseño. O sea, me acuerdo en la música, por ejemplo, que se cogían a grupos que no tenían a lo mejor la menor vocación, simplemente eran chavales o chavalas muy atractivos físicamente y los lanzaban ahí al mercado y a vender. Esto de los productos diseñados o la falta de autenticidad ha existido toda la vida. También creo que esto de la autenticidad es una cosa como muy relativa, que oye, que cada uno tiene que juzgar, ¿no? Por sí mismo. Entonces, esto es una cosa muy que no creo que las redes hayan potenciado la falta de autenticidad en absoluto. Lo que sí que comentas de la hiperproducción sí que es más preocupante, porque la trayectoria artística tiene un proceso natural.
un proceso que cada uno dicta, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos. Sí es preocupante lo que puede afectar no tanto al arte, sino al propio artista. El hecho de tener que estar constantemente produciendo a costa, perdón, de su propia energía, de su propio tiempo, de su propio... sí, eso sí es preocupante, sí es preocupante. Mm. A mí, de un tiempo a esta parte, no me preocupa tanto el arte en sí, porque ya digo que el arte lo veo más vivo y más interesante que nunca. Siempre ha sido así, es el curso natural de la historia del arte. Me preocupan más las condiciones materiales de los artistas. Me preocupan más que los artistas se puedan ganar la vida dignamente haciendo arte. Porque sin eso no hay arte. Ya os digo, si los artistas no pueden ganarse la vida dignamente haciendo arte, poco arte va a haber. Entonces, eso me Totalmente. preocupa más. Entonces, la hiperproducción, la necesidad constante de estar publicando post todo el tiempo por recibir esa dopamina en forma de 4 likes, 10. Eso sí me parece un poco peliagudo porque no todas las obras artísticas son iguales. Hay obras que se ejecutan en minutos, que pueden funcionar muy bien en un medio como una red social, y hay otras que llevan meses de elaboración y no pasa nada. Totalmente, totalmente. También tengo que decir una cosa, las redes sociales no son hiper necesarias. Yo conozco a artistas que se ganan muy bien la vida fuera de las redes sociales, ¿eh? Y no Ujú. usan redes sociales. O sea, también hay que quitarse un poquito esta cosa de pensar que Sí, sí. las redes sociales son, vamos, obligatorias. Para nada, ¿eh? Sí, Para ahora, nada. ahora parece que o tienes, no sé, 100.000 seguidores o 200.000, necesitas eso para vivir del arte y no, no tiene nada que ver. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que yo pienso que las redes sociales, sobre todo, digámoslo así, a chavales de mi edad les ha hecho y les están haciendo mucho daño, porque es Sí. lo que comentas tú, los niveles de dopamina cada vez necesitamos más rápido. Ahora parece que todo tiene que ser instantáneo, cuanto antes se haga mejor. No valoramos el producto tampoco hecho a mano. Creo que eso es un problema que es que viene de base con todo esto también de la inteligencia artificial, que también vamos a hablar de ello. Ujú. Pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Antes has comentado una cosa que me interesa bastante, que es el tema de los NFTs. Mm. Me gustaría saber tu opinión. No, no tenía pensada esta pregunta, pero puede ser muy interesante. ¿Qué piensas de los NFTs, de la gente que hace, o la época esta boom de los NFTs? Pues bueno, mira dónde se han quedado. Si es Sí, que las cosas al final caen por su propio peso. Es decir, sí, yo ya cuando surgió me lo vi venir, la verdad, lo avisé e incluso me llegaban correos de muchos que me proponían, estos correos medio estafa, medio, ¿sabes? Esto que es como que enseguida que te escriben. Aún me llega sí, alguno, fíjate, aún me llega sí. algún correo de... Y lo ves venir, porque es que... eh, um, es lo que te digo, se ha abierto la veda a explotar las obras de otros, las ideas de otros, a buscar un poco esa inmediatez, esa ley del mínimo esfuerzo todo el tiempo. Mm, Y entonces, pues han surgido NFTs, pero mañana surgirá otra cosa y al otro otra cosa y al otro otra cosa. Cuando lo importante de todo lo que hacemos es crecer como personas. O sea, hacemos arte para pensar, hacemos arte para crecer nosotros mismos con esto, ¿no? No hacemos arte para disfrazarnos de artistas y simplemente decir, esta es mi tal y posar, ¿sabes? No va de eso. ujú. Así no se construye una carrera sólida en el arte. Entonces, bueno, hay gente que piensa que se puede hacer rico con... Estamos un poco en una época, yo creo, un poco así de como se decía cuando yo era muy jovencito, de la cultura del pelotazo, que es una Ujú. cosa que es un término que se decía cuando querías hacerte rico con una... Tengo la idea que me va a hacer rico en 2 días, ¿no? Eh, en cierto modo lo entiendo también, ¿eh? O sea, intento ser también un poco comprensivo. Yo pienso que cuando las condiciones de vida se ponen complicadas, la gente se busca la vida como puede y a veces es fácil caer en este tipo de estafas e incluso ser parte de ellas, porque sales ahí al mercado laboral y cuando las expectativas son tan negras, pues dices, a ver, ¿ahora qué hago? ¿Me dedico 30 años o 20 años a hacerme un artista, formarme y mientras que como? ¿Cómo pago el alquiler si es que no puedo? Entonces es fácil caer en estos cantos de sirena en forma de NFTs, en forma de IAs, en forma de porque a veces la necesidad aprieta. El, Mm. el problema es que estas cosas al final se quedan en lo que se han quedado los NFTs.
Sí, en humo. sí, totalmente, totalmente. Has comentado antes una cosa bastante interesante que es lo de las estafas, las conocidas estafas, bueno, llamémoslo Mm. virtuales, artísticas y demás. Me gustaría saber tú como profesional que eres, que al fin y al cabo ya tienes años en esto, ya tienes callo, como se dice, em, ¿cómo identificarías la estafa de alguien que quiere, pues quizás comprarte algo y no sabe si es verdad o mentira? ¿No? Para gente, porque a mí, por ejemplo, me han llegado también correos de, yo qué sé, de hola, soy Tom, soy no sé, de Nueva Jersey y me ha gustado mucho tu obra y te la quiero comprar a no sé cuántos miles de euros. Claro, Mm. tú yo ya sé que eso es una estafa porque se huele, pero ¿tú qué parámetros dices? Buah, pues esto igual es de estafa casi segura, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Qué aconsejarías? No hay un... que es complicado porque cada vez las van cambiando, ¿sabes? Cada vez van haciendo ahí Sí. sus vueltas. La última de la que yo tuve noticia, casualmente ayer, fíjate, o sea, sin ir Ok. más lejos, por un amigo, directamente el estafador le mandó una fotografía, o sea, le mandó una imagen de su obra, con lo cual mi amigo dijo, anda, pues si incluso se ha tomado la molestia en seleccionar la obra, es que realmente no es una estafa, debe ser algo Sí. serio, ¿no? Ujú. Pues no, lo era, lo era. Normalmente se da uno cuenta cuando llega la hora de pagar o de cobrar más bien y por lo que sea, por razones que son del todo desconocidas, resulta que al estafador o al cliente, vamos a poner entre comillas cliente, claro, pues le surge un error técnico que le impide poder pagarte. Entonces tienes tú que pagarle a él una cantidad para que él pueda desbloquear eso y Joder. poder pagar. O sea, cuando empieza con esos rollos, ya Sí, es sí. extraño. Siempre hay que desconfiar, no obstante, o por lo menos estar atento a las señales, cuando trabajas para un particular. ¿Vale? Yo normalmente he tenido la suerte de trabajar para agencias, para empresas, entonces ayuntamientos a veces, entonces bueno, ahí más o menos sabes que la cosa va a ir en serio y no va a haber ningún problema, ¿no? Pero Ujú. cuando es un particular, pues bueno, tampoco sabes de dónde ha salido, entonces ahí ya tienes un poco que estar al menos atento. No quiere decir que desconfíes todo el rato, pero sí estar un poco atento. Hay luego maneras, ¿no? Yo por ejemplo siempre trabajo como con la mitad por adelantado, por ejemplo. Ujú. O sea, o sea, eso vamos, ni se discute. O sea, hay maneras y formas en cómo se expresa, en si ves que es un mensaje más bien tipo, ¿no? Como muy poco personal. Yo creo que vas agudizando un poco, pero fíjate, creo que este es un tema que la gente que está empezando no me preocupa tanto, porque creo que también este nuevo universo que se ha creado a través de las redes nos ha hecho a todos un poquito también, un poco experimentados en este tipo de cosas. Ya seas un artista Ujú. de muchos años o incluso uno que esté empezando, creo que Total, la gente en general ya es bastante experta en detectar estafas. totalmente, Me da la totalmente. sensación. Totalmente. Sí, mira, me parece muy interesante también eso que comentas de cobrar la mitad previa para empezar el trabajo, Claro, claro. porque hay artistas jóvenes, sobre todo jóvenes, gente que, por ejemplo, no se ha dedicado todavía a esto como tal, ¿no? Ujú. Que les da esta cosa, o Uf, sea, eso es hasta penoso en el sentido de, no ofensivo, sino penoso en el sentido de que da pena el ver cómo al fin y al cabo tú eres un trabajador, que eres un artista, un dibujante pero el no, el darte como vergüenza de decir, oye, mira, quiero asegurarme de que este trabajo me lo vas a pagar, parece mentira que a día de hoy, a 2025 que estamos, tengamos que pedir que una persona nos tenga que pagar nuestro trabajo. ujú. Yo creo que hay mucha incultura y demás actualmente en la sociedad, por suerte cada vez hay menos, de todo este tema del arte, porque es como que la gente lo ve y, no, es que me dibujas un dibujito Ya. hay gente como que lo ve como una afición, como un hobby, y no se da cuenta que al fin y al cabo nosotros quizás estamos horas de desarrollo, de pensar, de crear todo ese proyecto que nos comentan, pues eso no lo ven. Eso no lo ven. Sí, sí, totalmente. Pero fíjate, es una mezcla de cosas. Es lo que has dicho sumado a una mentalidad de, ay, es que no me merezco ser feliz con lo que hago. ¿Cómo le voy Ujú. a cobrar a esta persona encima? ¿Sabes? Es esa cosa Totalmente.
que pesa, ¿eh? Hay gente que le pesa y es un Sí, poco tremendo. totalmente. Entonces, lo malo de eso es que al final perjudica no solo a ti, sino a todos. Porque es lo que decía Totalmente. antes, esto al final el arte es un ecosistema en el que formamos parte todos, los artistas que llevamos toda la vida en esto, los que empiezan, todos nos necesitamos en cierto modo unos a otros. Entonces, si tú por esa especie de ilusión o de no entender que si estableces esa premisa de no cobrar o de trabajar a cambio de visibilidad o en fin, estos rollos, Ujú. pues al final estás estableciendo una manera de hacer que es muy peligrosa porque no vas a poder a la larga mantenerte de esto. Y eso tiene mucho que ver, ya digo, se mezclan muchas cosas. Se mezcla esa sensación de que, caramba, si soy feliz haciendo esto, ¿cómo le voy a cobrar a esta persona? Error. O sea, hay que ser feliz con lo que haces y además Totalmente. poder ganarte la vida con ello. Es que eso es lo maravilloso, eso es lo que tendría que ser. Lo extraño Totalmente. es ser infeliz haciendo lo que haces. O sea, eso es lo anormal, pero sin embargo lo asumimos como lo normal. Es que es una cosa como Sí. bastante Mm. perversa, ¿no? Pero se mezclan ahí muchas cosas. Bueno, al final yo ante estas cosas siempre digo lo mismo. Hay que hacer, no hay que tampoco abroncar de manera demasiado agresiva a la gente que está en ese punto. Lo que hay que hacer es, en la medida de lo posible, un poquito de pedagogía para Mm. que esas personas entiendan que al final eso les va a perjudicar. O sea, que pedir, Totalmente. que fíjate, es mejor hacer un dibujo y regalarlo a alguien que quieres, regalárselo, que mal venderlo. Ujú. Fíjate qué cosa tan curiosa, pero es que es cierto. Cuando tú mal vendes un trabajo, también estás infravalorándote de cara a esa persona. O sea, esa Totalmente. persona va a pensar que tu trabajo vale eso, tampoco que le estás. Entonces, es preferible que se lo regales a alguien. Toma un regalo antes que Mm. mal venderlo. Porque estableces, ya digo, una. Y luego eso, te queda siempre ese pozo y esa cosa de, bueno, esto va a ser un modus operandi. A Ujú. quien le hayas hecho eso, correrá la voz y pensará que tú eres de esos artistas que al final, bueno, no, te restas valor incluso como profesional. Totalmente. Y bueno, hemos hablado de las redes sociales, ¿no? Y cómo también, pues esto transgiversa, pues que la gente pues no tenga tanto en cuenta pues ciertos contenidos más currados de otros artistas y demás. Ujú. Hablando de esto, ¿alguna vez tú has sentido como artista que tu arte no ha conseguido ese valor o como que has sentido que ha perdido ese valor por la cantidad de contenido que se genera día a día en redes sociales? Es fácil sentirse pequeñito. Cuando uno nada en ese océano, ya digo, cuando tú, como yo me pasó en mi caso, empezaste en una época en la que decir que eras ilustrador era Ujú. muy exótico Ujú. o incluso desconocido, era fácil sentirse el pez grande del acuario, ¿no? Porque había gente que sabías que se dedicaba a esto, pero no tienes esa conciencia de que hay miles y miles y miles y miles de artistas, ya no aquí, sino en un mogollón de países haciendo cosas increíbles. Eso no existía, esa noción no la teníamos. Éramos los cuatro que conocías, mira, esta chica que ilustró tal, este chico que hizo no sé qué, y entre todos te conocías, ¿no? Es fácil sentirse pequeñito en este océano de artistas y tal. Pero esto también un poco como lo enfoques, también me parece que es un momento muy interesante lleno de posibilidades. Es decir, yo, por ejemplo, los crowdfunding, esto cuando yo empecé no existían. Ujú. Y cuando ahora lo pienso, digo, madre mía, con las cantidades de fanzines, revistas que hacíamos, si hubiéramos contado con una plataforma de este tipo, Claro. pues habríamos llegado mucho más lejos. Incluso. Entonces, todo es según se mire. Es fácil, ya digo sentirse que no, que tú lo que haces no tiene impacto, pero también creo que parte de la labor de un artista es ser creativo incluso en eso. Es decir, si el medio no es el apropiado para ti, a lo mejor es hora de buscar nuevos medios. Ujú. Y los nuevos medios pueden estar en papel. ¿Y cuál es el problema? O en mercadillos de arte, o en fuera de las redes, fuera de lo digital. O sea, Sí, hay que sí, sí. reinventar las cosas y estar siempre atento a las nuevas pulsaciones que tiene la sociedad. Y a lo mejor hay un momento en que la gente se cansa de la pantallita y necesita otra cosa. Entonces, estar un poco atento a esas cosas también puede ser muy interesante.
Eh, um, Todo es según se mire. También sabes que creo que juega mala pasada las expectativas. A veces el caer, fíjate, veía una viñeta, no sé de quién era, hace unos días, muy chula, que era, pues la veía en Twitter y tal, Ujú, que salía como el típico artista aquejado, ¿no? De, oh, he subido una obra a Instagram y apenas he tenido 10 likes. Y entonces en la viñeta de abajo se veía como cada like es un ser humano, es una persona que ha decidido poner atención en tu obra. ujú. Es que a veces decimos, joder, solo he tenido 10 likes, pero son 10 personas que realmente han valorado. Claro, nos movemos en un mundo de cantidades tan desorbitadas que parece que si no tienes 1 millón de seguidores no eres nadie o 100.000, que no nos paramos a pensar la felicidad que daría imagínate, tener 100 lectores de un libro tuyo, que se vendieran 100 ejemplares. Eso es mucho. Es que Sí, eso sí. objetivamente es mucho. Totalmente. Pones en una sala mediana a 100 personas, igual ni caben. O 10 Totalmente. o O 20. 10. Totalmente, totalmente. Entonces Sí, yo, hemos perdido la noción de las cantidades. Como nos movemos, ya digo, en estas cosas tan locas de 1 millón de seguidores que tiene este artista o este creador totalmente. de contenido. Creo que nos hemos vuelto un poco locos con eso. Y Y no también hace falta. yo creo, perdona por interrumpirte, Mar, Sí, pero no, tranquilo, tranquilo. yo creo también que se ha perdido eso que comentas tú y cómo, no sé, por ejemplo, la gente no se da cuenta que esto ya viene de antes, es decir, o sea, ahora están las redes sociales y demás, pero tú antes no tenías redes sociales como me has comentado al principio, y Mm, aún así has podido vivir de ello. Te quiero decir sí. que ahora parece lo que comentas tú, que lo que comentábamos de que tienes que tener 100.000, 1 millón de likes o 1 millón de seguidores o no sé qué, como para Mm. poder vender. Y yo creo que el vender, de hecho, hay gente con muchos seguidores que tampoco vende. Yo creo que depende mucho del manejo que tengas tú en esa rama y esa habilidad del diseño o del arte. Sí, bueno, decía, por cerrar un poco, Sí. que es que no todo el mundo tiene por qué ser el artista del 1 millón de seguidores. A lo mejor eres el artista de los 1.000 seguidores, que con eso consigues mantener una comunidad que hace que puedas vivir de ello. O sea, porque a lo mejor tu obra no es tan masiva, pero Ujú. es más exclusiva, pero a la vez más cara, quién sabe, ¿no? Luego también es lo que te decía, que las expectativas nos juegan malas pasadas en esto. Y, y el tema de vender arte también sería como para otro debate. Pero a lo mejor es también, yo creo que el artista lo que nunca debe ser es conformista. Es decir, si tú sientes que estás en una escuela de arte donde no te están enseñando lo que tú quieres aprender, no acabes el curso hasta el final, vete a otro sitio. Ujú. Si tú sientes que estar en una red social no te está dando lo que necesitas, no esperes el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Tú tienes ya un tiempo limitado para crear en toda tu vida. Aprovéchalo. Entonces, si tú Ujú. sientes que en esa red social no estás vendiendo, no estás tal, vete de ahí. O sea, no tengas esa especie de obligación. Ujú. No digo que no luches, no digo que no tengas un compromiso, no digo que tengas una cierta constancia hasta ver, pero si realmente con todo eso ves que no es el camino, mm, bifurca, que para eso son los artistas, tenemos pensamiento lateral, Ujú. para ver caminos distintos. Y esto de vender arte es también algo que hay que también replantearse mucho. A lo mejor tú no eres un artista para vender piezas o obra original, sino que eres un artista que funcionaría mejor como artista de encargo en una revista o en una editorial, en una agencia, entonces, Ujú. tienes que estar todo el tiempo repensándote mucho tu trabajo, si realmente estás en el lugar que tienes que estar, sacando lo mejor de ti. Pero esperar que las Totalmente. cosas surjan solas, tampoco eso es lo más inteligente, tal vez. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues Mar, antes de pasar ya a lo que viene siendo el debate, tan esperado por algunos, Esto es el sorprendente. preámbulo, nada más. Esto ya, bueno, el preámbulo y ya la argumentación y el desarrollo, pero antes de pasar al debate como tal, quiero, bueno, aunque ya hemos roto el hielo, quiero romper más el hielo haciendo una especie de juego. Esto no estaba preparado, esto no Ujú. lo sabías, pero te voy a decir, va a ser muy rapidillo, ¿vale? Te voy a decir una serie de nombres de artistas
tanto, bueno, de la época antigua, llamémoslo así, como también actuales y modernos, y quiero que me los respondas con una palabra. ¿Cómo denominarías a ese artista con una sola palabra? A ¿Vale? ver si me los sé todos, que lo mismo A ver si alguno te lo sabes. no. Si no te lo sabes, no pasa nada. Pasamos a otro Vale. artista. Tengo unos cuantos apuntados. Vale, el primero, muy típico, este yo creo que seguro que lo conoces, Da Vinci. Eh, con una palabra solo. Solo puede ser una palabra. Creador, Creador. ¿Vale? diría. Goya. Contemporáneo. Ujú. Velázquez. Um, técnico. Pablo Picasso. Artista. Ujú. Esta, a mí esta me costaría. Frida Kahlo. Frida Kahlo. A ver, ¿qué diría Frida Kahlo? Es complicada Es porque... complicada, sí. Eh, um, alma, si es que Alma. tal cosa existe. Andy Warhol. Marketing, en el Ujú. mejor sentido, ¿eh? No en el mal sentido. O sea, que Sí. esa palabra está muy denostada hoy en día, pero según... Ujú. Yo no la tengo ahora mismo demasiada simpatía, pero, pero bueno, a Warhol digo marketing en el mejor sentido. Fue un gran ilustrador también, ¿eh? Además, en sus inicios. Ujú. Y por último, Bansky. Banksy, pues... Banksy, bueno, tal vez es un... es que en una sola palabra y diría un fenómeno de nuestro tiempo, tal vez, Ujú. un... Banksy, Banksy. Es complicado, es complicado. Ya Mm, te digo que es un juego... sí, sí, está bien porque, o sea, es complicado porque cuando los que nos dedicamos a esto, y tú eso lo sabes, si algo nos cuesta es concretar cuando hablamos de arte. Porque Totalmente, además es que concretar el arte es una cosa que lo encorseta mucho, ¿sabes? Lo interesante totalmente. del arte es que es expansivo. Entonces, cuando concretas tanto algo es muy complicado. Y es que además tengo la sensación de que ya he usado las palabras que podría haber usado para Banksy. Para Banksy me valdría pues la de artista, la de creador, la de marketing, o Ujú. sea, todo, pues a lo mejor haría la mezcla, las juntaría todas. La de alma a lo mejor no tanta, pero Muy sí bien, muy que bien. Bueno, lo has hecho bastante bien, ¿eh? Mar, lo has hecho bastante bien. Yo, para ser el primero, no, está muy bien, está muy bien. Te doy la enhorabuena. Bien, pues pasamos al debate, al muy salseo. bien. A ver, la gente que no lo conozca, Mart y yo, ¿vale? Contacté a Mar porque, bueno, pues como ya dije, es una persona que me pareció un artista muy interesante, ya bastante reputado. Pero sobre todo te contacté porque me escribiste en un TikTok que realicé Mm. sobre mi opinión de cómo podría afectar la inteligencia artificial. Y me dijiste palabras textuales que mi opinión era contradictoria, ¿vale? Ujú. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿por qué mi opinión te pareció, llamémoslo, bueno, Y lo hipócrita? mantengo además, ¿eh? O Y sea lo que mantienes, sí, perfecto. sí, sí. Bien, perfecto, perfecto. Me gustó tu sinceridad, por cierto. Lo dijiste siempre, siempre agradezco que se digan las cosas con respeto, porque luego hay cada loco ahí que me comentó Sí, bueno, claro. auténticas burradas, pero ¿por qué te pareció hipócrita o, bueno, o contradictoria? Hipócrita no. Hipócrita no me pareció porque al final es la opinión que sale de un dibujante. Ujú. Creo que tal vez era una opinión con poca forma, o sea, muy poco formada, tal vez. Puede ser. Porque no tiene mucho sentido que tú reconozcas en el vídeo, si no recuerdo mal, que tú reconozcas abiertamente que esas imágenes generadas estilo Ghibli eran copias. Yo disiento de que sean copias. Para mí, o sea, copiar es un acto consciente. Hay grandes copistas que son, o sea, en la copia hay mucha creatividad. O sea, esto es otra cosa, es una especie de imágenes generadas o derivadas, ¿no? No tenía mucho sentido para mí, decía, que criticaras eso y luego dijeras que existe una forma buena de usarlo. Si una Ujú. tecnología de base se ha creado mediante el robo de propiedad intelectual, no hay un buen uso para eso.
O sea, Ujú. no deja de ser menos copia, no deja de ser menos ilícito que tú la uses a lo mejor. No, mira, si en vez de una imagen entera cojo solo una parte y el resto la dibujo o la copio encima y tal, ya es menos ilícito, ¿no? Porque el origen es ilícito. Por lo tanto, no hay una manera buena o honesta de usar algo que de origen es ilícito. No sé si Claro, me entiende lo que quiero decir. Entonces ahí entiendo. era donde veía yo la contradicción. Claro, puede ser que el mensaje que di no fuera lo más representado que quería que estuviese, pero yo el mensaje que quería dar era un poco de... Claro, lo que dices tú, claro, por ejemplo, la palabra no era la adecuada. Copiar, yo estoy de acuerdo contigo que, porque yo también he copiado, ¿no? O sea, de hecho hay Ujú. veces que un artista tiene que copiar para saber encontrar ya su propio estilo y decir, vale, pues de esto pues puedo cambiar algo o mejorar o buscar una inspiración en ello, ¿sabes? Ujú. Pero yo lo que decía, que estoy de acuerdo contigo, que es un plagio al fin y al cabo, es un robo que ha realizado Es un lavado de datos. Es un lavado de totalmente. datos. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo. ujú. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Lo que me refiero es que al fin y al cabo, el mensaje que quería dar es que la IA, nos guste o no a los artistas, a mí no me gusta, eh, al fin y al cabo se va a quedar. O sea, yo no sé si estás de acuerdo con eso. Yo creo que es muy difícil quitarla. Eliminarla es Eh, muy complicado. Creo Eh, que es irrelevante si se va a quedar o no. Es decir, el tema no es si se va a quedar, el tema es es decir, no podemos asumir como sociedad que algo, que el arte o que una tecnología esté por encima de la ley. Es ujú, decir, que se quede o no se quede, es que eso suena un poco como resignémonos a que se vulneren nuestros derechos. ujú, Eso no puede ser. Es decir, que se quede o no se quede es algo que el tiempo lo dirá, no nosotros. El tiempo lo dirá si tiene utilidad para que se quede, ¿no? ujú. Pero se quede o no se quede, lo que tiene que ser es legal. Lo que tiene que ser es tiene que ser una tecnología que no se sustente en base al robo masivo de propiedad intelectual. Eso es lo que no tiene el menor sentido. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo lo que comentaba es eso, que al fin y al cabo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, para acelerar un proceso de, por ejemplo, una Ujú. producción de un storytelling o un storyboard o algo de esto, no lógicamente que el trabajo se fundase solamente con la inteligencia artificial, porque yo lo que estoy en contra, totalmente de acuerdo contigo, es también en los valores que está dejando esta. La gente no se da cuenta de que cada vez también parece que están saliendo más gente, llamémoslo, perezosa, más gente vaga que... Pero fíjate cómo de nuevo tú lo que dices vuelve a ser contradictorio, Dani. Claro, Claro, dice. claro. Me- O sea, fíjate, plantéatelo de esta manera, Dani. Mm, Imagínate que yo fuera un deportista de élite profesional y te dijera, bueno, yo a partir de ahora no voy a volver a entrenar, no me hace falta y yo iré a correr. O sea, creo que se nos olvida que el dibujo, el crear, es como entrenar, ujú, ¿vale? Y eso nos desarrolla a nivel cognitivo. Es decir, claro que si tenemos una especie de tecnología asistente, llámalo como quieras, ujú, que entrena por nosotros, ¿nosotros vamos a ser capaces de correr esa maratón? Yo creo que no. ujú. O sea, si tú eres un violinista profesional y no tocas nunca el violín, no practicas, no ensayas nunca, ¿serás capaz de tocar en un concierto? Claro, Yo no, creo que no. no. Entonces, cuando dibujamos, el acto de dibujar genera corriente de pensamiento. O sea, el acto de dibujar desarrolla nos desarrolla nuestro sistema cognitivo en muchos niveles. Entonces, esto no lo hacemos simplemente por gusto. Ujú. Claro, estamos estudiando también la imagen, estamos trabajando. Entonces, claro, el problema de cortar ese flujo es que a lo mejor llega un momento en que ni siquiera tendremos capacidad para seleccionar los resultados mejores de la IA, porque no Ujú. tendremos ni siquiera esa capacidad. Totalmente. El dibujo Entonces, sirve para pensar. comentándome lo que me estás diciendo, que más o menos ya sé un poco por dónde va tu opinión, pero para que el espectador vea, ¿tú qué opinas de la IA? O sea, la inteligencia artificial, ¿cómo la ves? Bueno, pues creo que primero habría que acotar. O sea, yo, por Ujú. ejemplo, en mi caso, no tengo el menor problema con la IA. Creo que el nombre es más marketing que otra cosa, honestamente. Inteligencia no es algo que se pueda asignar más que a los seres humanos. O sea, no desde luego un software como es esto. Y en todo caso, mi problema estaría con la IA generativa.
¿vale? Que creo que está bien que siempre maticemos, porque claro, luego siempre te salta el típico que te dice, ya, pero es que hay una IA que te puede ayudar a detectar enfermedades de no sé qué. Chico, chica, yo con eso no tengo el menor problema, adelante. O sea, estamos refiriéndonos a la IA generativa, que se sostiene en tres patas, que es la parte de ingeniería, en la que se han invertido millones, Ujú. la parte de los centros de datos, de almacenamiento, en los que se han invertido millones, y casualmente los datos de entrenamiento, es decir, mis obras, las tuyas, incluso mis datos biométricos, tu cara, mi voz, en los que estos mismos señores decidieron que no iban a pagar un duro por ello. Que oye, si se lo pueden sacar gratis, si se pueden ahorrar eso, pues ¿por qué no? Ujú. Entonces, claro, ¿qué opino de la IA? Pues es como si me preguntas qué opino del robo masivo Claro. de datos. Pues es decir, a ver, es que, Dani, si es que ser artista es fácil, o sea, quiero decir, tú puedes el mañana coger y ponerte a plagiar obra de compañeros tuyos, artistas, de gente que te guste, hacerla pasar por tuya, si cuela, cuela, y te Ujú. vas a hacer en 2 días, vamos, vas a pegar un subidón a todos los niveles. Sí. Cada uno decide de qué manera de qué manera quiere llevar su carrera artística. Si quiere llevarla de forma honesta o la quiere llevar de forma deshonesta. En mi caso, yo decidí hace muchos años que la llevaría de manera honesta. Entonces no puedo transigir con una tecnología que se basa en el robo a mis compañeros. A mis Totalmente. compañeros. Ujú. Entonces, no taso. Ahora, que el día de mañana, porque, ojo, esto también es importante aclararlo, y esto es un dato, no es una opinión. A día de hoy, mientras tú y yo estamos hablando, no existe, aunque digan lo contrario, ninguna empresa de IA generativa que no utilice datos robados. Sí, datos, es decir, datos sin consentimiento. O sea, no Ujú. existe. Eso no, es que hay una IA ética, Adobe ha intentado, no es cierto. Ya Ujú. se ha demostrado que no es cierto. En cierto modo tiene sentido, porque las IAs son comercialmente atractivas a medida que engullen datos. Claro, Cuantos más millones de datos engullen, pues más atractiva es a nivel comercial, que es al final de lo que se trata, de ganar dinero, ¿no? Con esto. claro. Imagínate una IA que solo estuviera alimentada de imágenes de dominio público. Ujú. Pues saldría unas cosas como muy, a lo mejor saldría ilustración estilo victoriano, ¿sabes? Que es como, Ujú. pues Sí, sí, que... eso, la gente quiere imágenes que parezcan los videojuegos de ahora. Sí, 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 sí. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, claro, en ese sentido, yo no puedo transigir con el robo de... En cuanto a, bueno, pero si te facilita o no el trabajo, hay mil herramientas hoy en día que te facilitan el trabajo artístico. Eh, si te facilita o no, creo que los artistas jamás se han negado a ponerse fácil en las cosas. Pero una Ujú. cosa es ponerte fácil en las cosas y otra es aprovecharte del trabajo ajeno. Son Ya. cosas distintas. Ujú. Bueno, de hecho, Meta, que es la compañía que tiene también Instagram, Facebook y demás, bueno, ya se ha admitido que las publicaciones que subías en la red social Instagram, por así decirlo, las enviaban a unos datos y demás y te robaban, bueno, pues se inspiraban bueno, robaban, ¿no? Esa imagen y Claro. O intentaban, sea, pues eso. según la ley, Dani, esto, o sea, yo no digo la palabra robar por sonar más Sí, sí, pues, impactante. Esto lo dice la ley. O sea, sí. la ley de propiedad Ujú. intelectual, o sea, Sí. simplemente el mover esos datos y llevarlos a un centro, o incluso solo, ya estamos hablando de, o sea, no se puede hacer sin Ujú. consentimiento. O sea, entonces es lo que es lo Totalmente. que es. Y tú has puesto ahora un ejemplo que es bastante grave, que es ya no solo las obras, son los datos biométricos, son las caras de la gente, de menores, Sí, de es preocupante, es voces. preocupante. Sobre Es todo también, tremendo. también no sé si en tu ciudad, seguramente en Madrid, seguro, yo lo he visto en la zona de Valladolid, aquí en Castilla y León, que la empresa de ChatGPT, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Ujú. te pillaba el ojo, te pillaba Ah, sí, lo vi, lo vi. te registraba el ojo a cambio de dinero que encima no era dinero como tal, era una especie de pago en criptomonedas.
O sea, no sé, es que eso me parece, a mí eso ya me parece una Sí. exageración ya a niveles extremos. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, la IA generativa como tal también es una vergüenza porque, pues como dices tú, pues también roba datos y imágenes de otros artistas, pero es que yo no sé a qué punto vamos a llegar. ¿Tú crees, mira, es una pregunta que te tenía pensada, pero te la hago ya, ¿tú crees que el gobierno va a poner algún tipo de solución a todo esto? ¿Algún parón? Sí creo porque, aunque solo sea porque va a llegar un momento en que el número de demandas que van a tener estas empresas va a ser tan alto que es que no va a ser ni siquiera viable esta tecnología. Eh, am, yo es que ya digo, soy una persona optimista en todo. O sea, si yo tuviera... es gracioso porque muchas veces cuando te manifiestas en contra de cómo está ahora mismo esta situación y tal, te suelen tachar enseguida como de ser una especie de pesimista tecnológico o incluso antitecnológico. Y es todo lo contrario. Ujú, Yo precisamente porque valoro la tecnología y la tecnología es algo además que ha acompañado a la historia del arte desde el principio. O sea, la evolución de las herramientas artísticas es tecnología. Entonces, como tengo esa mirada optimista, yo lo que quiero es una regulación donde la tecnología no vaya en contra de la gente, sino que vaya a favor de la gente. Y una tecnología no se puede sostener a expensas, lo que te decía al principio, a espaldas del esfuerzo de muchas personas. ujú, Entonces, yo soy optimista, yo sí que creo que es necesaria una regulación. ujú, Simplemente, fíjate, un paso sería que las empresas de IA tuvieran una especie de sello, ¿vale? Que dijera que una garantía que dijera los datos de entrenamiento de esta compañía han sido licenciados. Es decir, se han obtenido con permiso. Simplemente, no es descabellado, no es de repente destruir todo, la IA y tal. Quien la quiera usar, que la use. ujú. Quien le haga feliz disfrazarse de artista por unas horas y creerse que generar una imagen ya es lo mismo que todo el proceso, pues allá esa persona. Yo también te digo, ahora te diré, pero creo que esto nos conecta mucho con una pregunta que es muy interesante, que es ¿qué es ser artista, ¿no? Que también es una pregunta muy interesante, pero Ujú, quien se le haga totalmente. ilusión eso está bien, pero que los datos estén licenciados, es decir, que se pida permiso porque esos datos no son gratuitos, eso, detrás de esos datos están los años de esfuerzo y de trabajo de muchas personas. Simplemente no es descabellado pensar en una regulación. Ujú, Lo que es descabellado es pensar que una tecnología se va a quedar, porque ha venido para quedarse, ya en la ilegalidad permanente. ujú. Eso es Totalmente, descabellado. Eso totalmente. es como decir, bueno, ahora ha llegado la energía nuclear y en lugar de regularla, vamos a hacer que cada persona, si quiere, tenga su propia bomba atómica en su casa. No, esas cosas se regulan, se ven que son perjudiciales para la gente, entonces dices, esto hay que vigilarlo, hay que tenerlo así. Porque al final se trata de que sea bueno para la humanidad, no que vaya en contra de. Entonces, Totalmente. no me parece descabellado que esto en algún momento se regule, claro que no. Yo creo que también seguramente se regule. No sé de qué forma, no sé, porque no somos aquí Aladín para, para pedir deseos Yo ni ya saber te el digo, futuro. lo del sello de. Es que esto se ha hablado ya. O sea, que es Sí, decir, que yo también lo un veo bastante sello, bien, ¿eh? claro, Yo lo una del sello. garantía Ujú, que haga que esas empresas puedan decir abiertamente, los datos son licenciados. sí. Pero ¿sabes qué ocurre, Dani? Es que al final ha habido. Y eso se irá viendo. Ha habido mucha burbuja alrededor de esto. Ha habido mucha burbuja, ha habido muchas expectativas que han crecido demasiado. Ahora lo que más verás respecto a la IA serán gente que te vende cursos, gente que te vende la expectativa de que vas a poder vivir simplemente escribiendo prompts. Quien crea que en el futuro va a poder vivir simplemente sin tener la menor habilidad en nada, simplemente escribiendo prompts, yo me compadezco de esa persona Sí. porque, claro, es que creo que ha habido mucha exageración, que eso al final atrae inversión. Cuando tú exageras mucho y dices que, bueno, esta tecnología va a sustituir al ser humano completamente, ¿no? Ese miedo, esa exageración atrae inversión, porque los bancos, estas cosas, no se quieren perder. En los bancos tienen el FOMO este que llaman a tope siempre, ¿sabes? Entonces nunca se Ujú, quieren perder nada interesante. Y yo creo que al final la cosa se quedará en su lugar, se pondrá en su sitio.
se verá lo realmente práctico que es y lo que no es. Y a lo mejor licenciar esa tal cantidad de datos, Ujú, al final, pues se llega a la conclusión de que no es rentable. ujú. Entonces tal vez se desinfle y tal vez se quede en una cosa un poco como para jugar. Luego piensa también una cosa que es importante. Cualquier contenido generado con IA no tiene derechos de autor, no puede tenerlos. Con lo cual son imágenes que no tienen el menor uso comercial. Ujú. El valor de una imagen no solo es que sea bonita, es que tú puedas luego generar sobre ella o sea, tener unos derechos de autor sobre esa imagen. Yo cuando Totalmente. firmo un contrato con una editorial, no solo me pagan un adelanto en concepto de las ventas, firmo unos royalties, que suelen ser 5 años, 7 años, más o menos, ¿no? Ahí está también el valor de la obra el valor de explotación sobre la obra. Tú no Totalmente. puedes explotar una imagen con IA. Si tú mañana haces un logo, tú te encargan un logotipo y lo generas con IA para un restaurante, imagínate, y tú haces un logo muy bonito con IA, ¡pum! Pues el del restaurante de enfrente, si quiere, lo va a copiar y no tendrá Ujú. ni la menor consecuencia legal. Entonces, Totalmente. en realidad lo que estamos haciendo ahora mismo con la IA generativa es llenar de basura inservible Internet. Ujú. Imágenes bonitas, pero que no tienen. Ojo, el arte nunca ha ido de hacer solo imágenes bonitas, pero es un poco eso lo que está pasando. Entonces yo creo que al final la cosa se colocará. Y ya por cerrar, que es que hablo mucho, perdóname, Dani, No, no, que no, no. Tú, llevo. sí, sí, ya te digo que lo interesante es saber también la opinión de otro artista como tú a ese nivel y Pues mira, ahora que dices lo de artista, es lo que te iba a comentar. Yo tengo la teoría, y por los años creo que puedo hablar, de que artista no es el que hace dibujos bonitos, ni siquiera el que tengas talento. Ser artista es un compromiso, como un matrimonio, vamos a decir. Ujú. O sea, uno es artista a medida de los años que sea capaz de aguantar en esto. Yo llevo 20 años en esto, que se dice pronto. Claro, yo soy artista porque llevo 20 años, pero si mañana lo dejo, ya dejo de ser artista. Posiblemente, al menos a nivel profesional, Ujú. entiéndeme, ¿no? Sí. Vamos a ver cuántos de estos hay artists, como se hacen llamar, se tiran Ujú. 20 años en esto. Dentro de 20 años, 20, ¿eh? O 10, vamos a ver cuáles siguen aguantando y con pasión de escribir prompts. Ujú. Porque yo lo dudo bastante. Ahora mismo está todo el mundo con, pues eso, porque es la novedad. Sí, Pero cuando sí. deje de ser la novedad, vamos a ver quiénes siguen ahí y quiénes. Claro, es que eso es muy importante. Ya digo, que es Sí, que yo llevo 20 años en esto y cada día que me levanto con las mismas ganas, con claro. días buenos y malos, como todo el mundo, pero con la misma pasión. Vamos a ver. Y eso es lo que me hace artista. No nada más, ¿eh? Porque el talento es relativo. Hay gente que para que la que dibujaré muy bien y gente para la que dibujaré fatal. Ujú. Todo lo demás es relativo. Yo soy artista porque cada día me creo que soy artista. Y llevo así 20 Totalmente. años. Vamos a ver cuántos años aguanta alguien que hace art. Seguramente poco. No, y es lo que dices tú, al fin y al cabo escribir un prompt no tiene nada primero ni de creativo y segundo tampoco tiene nada, no sé, admirable, ¿no? Porque al fin y al cabo escribir un prompt yo creo que lo sabemos escribir todo el mundo, ¿no? Al fin y al cabo, Bueno, no pero sé. sabes la paradoja, ¿no, Dani? La paradoja que me hacía mucha gracia. Esto lo escuché hace unos meses. De gente que se quejaba, gente que es usuaria. Yo es que ya digo que para mí son clientes ¿sabes? O Ujú. sea, gente que se quejaba de que habían desarrollado una aplicación de IA que escribía ya prompts. Entonces se quejaban de que a los IA artists les iba a suplantar Sí. los que escriben prompt de arte. O sea, Mira, eso no lo es sabía, todo, eso. es todo tan decadente y tan absurdo que es lo que te digo, cae por sí mismo. Lo que pasa es que entiendo que asusta, porque es una cosa que ha Ujú. irrumpido con mucha. Y entiendo que si eres un artista joven o un artista que empieza, de repente te puede desmotivar mucho. A mí eso es lo que más me duele, tal vez, del tema. No tanto que esto crea que va a sustituir el arte, que no lo creo. O sea, es absurdo pensar eso. Sí que me duele en la gente joven que empieza y que le pueda desmotivar. Ujú. Ahí sí que porque yo tengo alumnos jóvenes a veces y me hablan y me cuentan cosas y tal, y eso me duele, que la vida ya es complicada y que les complique más la vida. Ujú. No sé, eso es un poco por donde yo lo veo. Es un tema, hemos tocado ahí un punto muy, muy interesante que yo creo Sí. que preocupa mucho también a la gente que empieza, que es Ujú. esto de la sustitución del arte, si esto va a sustituir el arte y no sé qué, ¿no? Ujú. Yo digo rotundamente que no, ¿Tú crees pero que no? O sea, tú no lo confirmado. creo, lo sé que no.
Sé que no, Perfecto. conozco demasiado este oficio como para saber que no. El Respuesta tema, rápida, Mar? Respuesta sí, 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 bastante sí, rápida estoy y absolutamente contundente. seguro. El Contundente. tema, pero no es lo preocupante. O sea, fíjate, y esto lo tengo que explicar muy bien porque te va a chocar. Va a ser un poco extraño. Ojalá sustituyera el arte. Ojalá. Pero Hostia. no es el caso. ¿Y eso por qué? Porque, ¿Por qué crees que debería de sustituirlo? te lo explico. Yo desde que empecé en esto he sido un artista absolutamente sustituible. Es decir, cuando tú estás en este oficio, cualquier otro artista que lo haga mejor que tú te puede sustituir. Es decir, un cliente va a elegir a aquel que le guste más. Es decir, y que nuestro oficio es sustituible por el de otra persona. O sea, no tiene nada Ujú. que... Y si lo hace mejor y lo hace más barato o más rápido, está estupendo, ¿no? El tema con la IA no es que sustituya, es que precariza, que es peor, ¿vale? Precariza. ¿Por qué? Porque es una tecnología que más o menos da el pego en trabajos que son como muy, pues eso, un cartelito, cosas que son, digamos, no muy de pensar, pero sí trabajos típicos de la gente de primerizos, vamos a decir, ¿no? Trabajos que no son demasiado intelectualmente demasiado exigentes. ¿Vale? Porque es básicamente para lo que sirve. Entonces eso lo que va a hacer es precarizar. ¿Por qué? Porque la trayectoria artística se forma de esos primeros trabajos para luego convertirlo en trabajos mejores. Es decir, Ujú. no sé qué artistas te gustan a ti un poco consagrados, Dani, no sé, Moebius o no sé, dime un ejemplo. Por ejemplo, Mira, a mí me gusta, te va a parecer, no sé si lo conoces, Takashi Murakami, no sé si... claro, claro. A Pero mí, ese señor cuando empezó haría trabajillos de mierda, porque así empiezan seguramente, todos. Claro, claro, claro. seguramente. Para llegar a ser quien es, tuvo Ujú. que hacer trabajos que cuando era más joven, que eran, pues eso. Si tú te cargas eso, esa parte, porque te lo puede hacer una IA, estás cargándote la trayectoria a futuro de eso, de un artista. Entonces, eso va a precarizar mucho las cosas. Ujú. No es sustitución, es precariedad, que es incluso un poquito peor. Sustitución no, porque a mí, yo ahora soy un artista que me vendo mi trabajo, pero mañana el cliente puede optar por otra persona. Entonces ya me ha sustituido por otro. Correcto, ¿Entiendes? O sea, correcto, no, correcto. en los artistas vivimos con eso constantemente. No es un tema de, ay, madre mía, me van a sustituir una máquina. No, no. Pero sí es una máquina que comete errores garrafales cuando son trabajos como más exigentes y da el pego más o menos si eres un exigente, si eres un cliente no muy exigente, mejor dicho, pues que puede salir del paso. Pero claro, es que esos trabajos pequeños también le van muy bien a esos artistas que empiezan. Totalmente. Y esos son necesarios para crear una trayectoria que luego nos convierta en un grandes directores o grandes artistas o grandes ilustradores o grandes tal. Eso es un poco lo preocupante del asunto. Ujú. Sobre todo ya no te cuento el hecho de que esas imágenes se obtengan a través del robo, que eso ya riza el rizo, ¿no? Pero esa Ujú. es un poco la cuestión. Pero dicho esto, es también una manera de decirle a esos artistas que están empezando, que nos puedan estar escuchando, que no se desanimen. Que es que la prueba de que una IA nunca va a poder sustituir el arte es que han tenido que hacerlo así, a través del robo. Es decir, como no crea, necesita engullir datos y datos y datos constantemente. O sea, Ujú. esa es la Correcto. prueba de que efectivamente las máquinas no pueden crear. Ujú. No Totalmente, pueden. totalmente. Claro, tío. Hablando de esto, has comentado una cosa que sí que me gustaría profundizar en ello. No tiene tanto que ver con el tema de la inteligencia artificial, pero sí que es una pregunta que nos hemos hecho, sobre todo muchos artistas, pues llamémoslo así, emergentes que están comenzando, que ¿es necesario cobrar relativamente poco o disminuir ese coste económico para intentar buscar como, ¿cómo explicarte? Como vender más o que te den más o salir más al mercado y que te conozcan más? ¿Cómo fueron tus primeros comienzos en eso no sé, de poner los precios y demás? Porque es una cosa que realmente es una chorrada a plena vista, pero hay mucha gente que no sabe qué precio poner a su obra. Mm. O sea, la pregunta es, ¿qué es mejor, vender poco y caro o mucho y barato? Claro, claro, es un poco Hombre, complicado. es que claro, depende también mucho del tipo de obra que tengas. Yo he conocido artistas que me han dado mucha envidia Ujú. porque tienen, lo habrás visto muchas veces, estos artistas que tienen esos estilos que se hacen rápido, que en 5 minutos te hacen ahí un... Sí. Claro, es que son muchas circunstancias distintas. Ujú. Eh,
para valorar algo así, tendría que ver por caso qué tipo de trabajo tienes, cuánto te lleva, qué formato tienes, ese tipo de cosas, ¿no? En qué medio te mueves? Yo normalmente, para mojarme un poco con la pregunta y no decir, y darte más o menos una respuesta, diría como algo general que hay Ujú. que tener en cuenta qué tipo de, a qué, ti- con quién, con qué tipo de cliente estás trabajando. Es decir, no le vas a cobrar lo mismo a alguien muy pequeñito, a un particular, que a una gran empresa. ¿Por qué? No solo porque puedan permitirse mayores presupuestos, sino porque seguramente esas empresas van a tener los medios suficientes para sacar mayor rédito de tu obra. Es decir, no se van a limitar a algo pequeñito, a colgar un cuadro en su casa, Claro, sino que claro. seguramente podrán hacer camisetas, harán muchas cosas con tu obra. Esta es una cosa que también está bien que los artistas que antes hablábamos que son tímidos a la hora de poner precio, lo asuman. La Ujú. mayoría de la gente que recurre al arte por encargo, a menos que sea para decorar su casa o comprar una pieza original, van a ganar más dinero con tu trabajo que tú. ¿Sabes? O sea, pues claro, o sea, evidentemente, si tú pagas un servicio de un artista para que te ilustre la imagen de tu negocio o tal, normalmente el que lo encarga probablemente va a sacar más dinero con ello que tú, Ujú. porque puede luego hacer merchandising, luego puede hacer un montón de cosas para Ujú. para explotar esa imagen. Normalmente eso, si el cliente es medianamente avispado, va a ser bastante fácil que suceda. Claro, claro. O sea, tú Claro. encargas una imagen o un arte para una campaña, para lo que sea, porque tú estás ganando más dinero con eso. Es decir, O sea, entonces, tú crees que tiene que haber como una especie de diferenciación entre un particular y una empresa, ¿no? O sea, claro. claro. Ujú. Pues muy A menos interesante que el porque, particular decida al día de mañana montarse una empresa de camisetas, qué sé claro, yo. claro, Esas claro. cosas tienen que estar un poquito firmadas y más o menos habladas. Efectivamente. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo definirías, ¿vale? A las personas que utilizan la IA, ¿vale? Para crear, pues, lo que estábamos hablando, de imágenes generativas y demás. Y si lo ves un poco justificable, es decir, personas que quizás, lo que comentábamos, pues que no saben dibujar o que se piensa que no dibujan bien o que quieren tener un estilo artístico y no llegan a conseguirlo. Ujú. ¿Tú cómo ves a ese tipo de personas? ¿Cómo lo verías? ¿Cómo las defines? A ver, a mí es que, fíjate, siempre he pensado esto. Yo parto de la base de que pienso que el dibujo no es para dibujantes solo. O sea, el dibujo no es solo para dibujantes. Ujú. Todo el mundo debería dibujar, como todo, pero igual que damos por hecho que tenemos que ir a entrenar al gimnasio para mantenernos bien físicamente, o leer para tener dibujar, Ujú. practicar algo artístico, un instrumento, debería ser algo que nos tomáramos como una obligación en el mejor de los sentidos para mejorar en nuestra vida, ¿sabes? Entonces, yo esta cosa como de querer ahorrarse, es como decir, pues eso, en vez de ir al gimnasio, me pongo un canal de deportes y veo el deporte por la tele, ¿no? Bueno, para mí son usuarios, simplemente usuarios o clientes de una empresa o de un tal, ¿no? Ujú. Lo gracioso es cuando algunos se otorgan el papel de creadores o incluso Claro. artistas. Eso es un poco, y algunos me han llegado a decir, real esto, ¿eh? Bueno, pero es que tú no sabes los precisos que pueden llegar a tener que ser los prompts. O sea, a veces tienes que estar horas y horas ahí Sí, sí, afinando los prompts. la Y típica, yo, sí, sí. claro, y lo primero que pienso es, se nota que nunca has tenido un cliente exigente. O sea, yo he tenido clientes que me Sí, han sí. hecho indicaciones de páginas y páginas y páginas y páginas y páginas, y reuniones y reuniones y reuniones. Es decir, pensar que porque escribas un prompt extensísimo, eso te hace co-creador de la obra, es pues eso, no... Al final, ¿sabes qué creo, Dani? Que todo esto se resume y lo tengo que decir, en una falta total de respeto hacia nuestro trabajo, Yo puro y estoy, llanamente. estoy de acuerdo. De hecho, te iba a preguntar si tú crees que esto es una falta de respeto o desmerita el trabajo del artista. Vamos, personalmente yo creo que sí. O sea, el buscar, o también, no sé, el buscar algo instantáneo y no recurrir, por ejemplo,
pues yo qué sé, a tu colega de barrio que sabes que dibuja o a un profesional como tal que está dedicándose en eso, no sé, a mí me parece un poco cuestionable, por lo menos. Sí, tiene mucho, es lo que dices, estoy absolutamente de acuerdo, y es más todavía. O sea, podemos verlo a corto plazo, que es como lo que tú comentas, incluso a largo plazo, que es, pero claro, eso a lo mejor es pedirle demasiado a mucha gente, ¿no? Es no ser conscientes de lo que va a frenar la innovación, algo así. Es decir, si tú miras, por ejemplo, arte de los años 60, 50, Ujú. 70, verás que el dibujo cambia. O sea, el tipo de imagen, de estilos cambian, porque el arte es algo que es testigo de su tiempo. O sea, el arte Totalmente, el arte va en cada época, ¿no? Si totalmente. nosotros de repente, imagínate, paramos esa evolución y todo lo que generamos es lo que regurgita la IA, que es simplemente lo mismo sobre una y otra vez, estamos frenando absolutamente la innovación. O sea, estamos Totalmente. frenando la posibilidad de entender nuestro tiempo futuro a través del arte que se haga en ese momento. Ujú. O sea, el daño a futuro, ya a nivel global, es tremebundo. Sí, 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 Para sí. esto también tendríamos que comprar ese discurso de que esto va a sustituir el arte y tal en gran medida. Yo insisto en que no. Yo Y creo que tampoco. cada vez que me meto en TikTok, por ejemplo, que es un poco donde nos conocimos, Sí, me reafirmo porque veo cada vez obras más interesantes, gentes que no había visto jamás haciendo. O sea, es un no parar. O sea, es que si ha totalmente. habido una época en la que más artistas ha habido, más creatividad, más propuestas, es esta. No para de haber gente nueva, gente joven haciendo. Entonces, para nada creo que. Pero eso no quita que los artistas también tengamos un poco la obligación de estar informados, de estar un poco informados sobre lo que está pasando. O Correcto. sea, no gastar nuestra energía ni nuestro tiempo en luchar y quemarnos con este tema, pero sí por lo menos estar informados, por lo menos de nuestros derechos, Ujú. ¿sabes? Como mínimo de nuestros derechos. Ujú. Y eso ya es un gran paso. Pero vamos, ya digo que yo cada vez que me meto en redes alucino con la cantidad de propuestas que hay nuevas y... Sí, desde luego que hay cosas muy interesantes. Sobre todo, también, ¿sabes qué pienso, Mar? Yo creo que también vivimos en una sociedad bastante hipócrita. Es decir, a mí me han llegado comentarios en algunos vídeos que he hecho diciéndome bueno, pues que burlándose, ¿no? En resumidas palabras, de nuestro trabajo como artistas, que nos Ujú. vamos a ser totalmente sustituibles y que, bueno, hablando mal nos van a dar por culo. O sea, todo este tipo Ujú. de Sí, que vamos a acabar obscenidades pidiendo en la calle, sí, sí, lo pidiendo he en la escuchado. calle, bueno, pues cosas así, pues para hacer daño, básicamente, al artista. Pero luego estas mismas personas son las que buscan ir a París, ¿no? O a ciudades donde hay monumentos, no sé, estructuras, edificios, porque que no se nos olvide que eso parece la gente que no lo tiene en cuenta, que la escultura también es arte, la música es arte. Eh, Ujú. incluso la comunicación que tiene un orador en una oratoria comunicándose también es arte, es buscar la palabra, es buscar el sentido de todas estas cosas. Ya te digo, el arte es algo extenso y luego esas personas son las que lo buscan también. Y me Ujú. parece algo bastante hipócrita por su parte, que es decir, o sea, te estás burlando de mí como dibujante, pero luego tú vas a ir a ver la Mona Lisa, por ejemplo, Sí, sí, que sí, es sí. puro, que, a ver, luego hay pinturas que son bastante marketing, ahí lo dejamos, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero bueno, te vas a ver la Mona Lisa, a ver a Van Gogh, el museo, no sé. Es un poco Sí, es bastante ignorante sobre todo. Es decir, totalmente. es no entender que la cultura nos atraviesa por todas partes y no valorarla. Pero fíjate, creo que eso que comentas de siempre ha habido una especie, de toda la vida, esa hostilidad hacia los artistas, pero creo que es una hostilidad no tanto en concreto por ser artistas, sino más bien por todas las personas que viven de su vocación o que demuestran públicamente que son felices con lo que hacen. Cuando tú no eres feliz con tu vida, necesitas que otras personas, pues esto de mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Esto que se suele decir. Pues Ujú. creo que va un poco por ahí la cosa, ¿no? Entonces, es este punto como de, tú vas a acabar ahora viviendo debajo de un puente, ya que yo me he tirado 20 años trabajando en una oficina ahí
amargándome mis mejores años. Creo que va un poco por ahí la cosa y se genera esa hostilidad. Sí, sí, lo he escuchado, pero fíjate qué paradoja tan graciosa que, primero, nos íbamos a morir de hambre, ¿vale? Y ahora cuando surgió la IA, se nos ha acabado el chollo. Eso es lo que he escuchado yo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que era un chollo ser artista o en que era de muertos de hambre? ¿En qué quedamos? Entonces, es todo tan, ¿sabes, Dani? Es todo tan pueril, hay tanta ignorancia al respecto que me niego a pensar que algo así vaya a quedarse, ¿no? Como está, cuando los que lo defienden tienen argumentos tan débiles, hay tanta ignorancia Totalmente. detrás. Y además, es lo que te digo, lo que hay de fondo es falta de respeto a lo que hacemos. Porque si en lugar de dibujantes o de artistas fuéramos dos médicos aquí hablando, diciendo, oye, mira, han desarrollado un nuevo programa con IA para detectar una enfermedad en la piel, Ujú. pero yo no os aconsejo como médico que lo uséis todavía porque es muy experimental. Nadie lo usaría porque se fiaría de su doctor, porque es un técnico de la salud. Totalmente de acuerdo. Nosotros somos técnicos de la cultura, somos artistas en esto, ¿no? Somos profesionales. Ujú. Pero a pesar de que estamos avisando de que, oye, esto ahora mismo no se debería usar por tal, 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 en lugar de escuchar nuestras opiniones formadas como profesionales, se nos denosta. Eso, lo que hay de fondo es, pues lo que te digo, una falta de respeto hacia lo que hacemos. Entonces, Totalmente. ante eso, no puedes hacer demasiado caso. Tienes que Ujú. seguir a lo tuyo y seguir creando y haciendo del mundo un lugar un poco mejor a través del arte. Ya está. Totalmente. Porque eso es lo que hay detrás. Entonces, ante la gente que no te respeta, que te hostiga, que te dice que deberías acabar debajo de un puente simplemente porque trabajas cada día por hacer algo que te gusta, ¿qué puedes argumentar? Es que no está todo dicho. Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tú así ya para concluir con todo este tema de la inteligencia artificial, yo más o menos ya me espero la respuesta, pero ¿has utilizado o utilizarías un poco el avance este tecnológico, llamémoslo así, de la inteligencia de la IA generativa, ¿no? Para alguno de tus trabajos, como pues yo que sé, búsqueda de imágenes, inspiración, o la utilizarías en un futuro o si la has utilizado? Pues no la he utilizado nunca, Ujú, no creo que la utilizara, ujú, porque es lo que te digo, o sea, mi búsqueda en el arte eso va por otro lado. Es decir, mi búsqueda no va por hacerme las cosas siempre fáciles. ujú, O sea, mi búsqueda en el arte, como creo que es la de la mayoría de los artistas que son honestos con su trabajo, es la de crecer, no solo como artista, sino como persona. Entonces yo cuando a veces me complico la vida con mi arte o incluso con las temáticas que elijo, sé por qué lo hago, sé que lo hago porque estoy en una búsqueda de algo que va más allá de simplemente asombrar a la gente y que digan, oh, qué dibujo tan bonito y qué rápido. ujú. Va por otro lado. Totalmente. Eh, Ojo, yo uso programas digitales y me facilitan mucho la vida. Yo antes hacía técnica tradicional, ahora uso digital, que tengo ahí el control Z, que es estupendo, para Epa, que cuando me equivoco no tengo que llenar todo de tipex, ¿no? O de Words efectivamente. blanco para corregir ahí. Estupendo. Pero Sí. cuando uso ese tipo de herramientas, que para mí eso sí son herramientas, eh, tengo la sensación de que todavía me obliga a esforzarme por aquí, que es un poco lo que a mí me gusta en el arte, ¿no? Cómo eso interactúa con mi sistema cognitivo, cómo proceso las cosas, cómo trabajo la imagen, como tal. Me facilita procesos como muy automáticos, pero no me facilita la creatividad. Porque la creatividad es lo opuesto a la automatización, que es lo que nos ofrece la IA. Es lo opuesto absolutamente. Ujú. La creatividad se basa en tomar decisiones. Cuando tú tienes un personaje, le pongo el pelo así o le pongo el pelo así, le hago la nariz más redonda o le hago más, no sé. Todo el tiempo son decisiones. Eso es crear. La Totalmente. automatización te quita la capacidad de decidir, te quita la creatividad. Ujú. Entonces, yo cualquier cosa que tenga que ver con eso, ya no solo IA, cuidado, imagínate, calcar fotos o calcar un dibujo de otra persona. Una foto puede que no, porque una foto al final puedes trabajarla a tu estilo, hay procesos, ¿no? Pero imagínate, copiar el dibujo de otra persona tal cual y hacerlo pasar por mío me está quitando mi parte de creatividad. Entonces, Totalmente. yo me dedico a esto y me gusta porque creo. Muy bonito. Entonces, si me van a ofrecer una cosa que Claro, me quita esa parte,
pues ¿qué sentido tiene? Claro, Solo me estaría disfrazando de artista. totalmente, Me pongo una totalmente. boina, me pongo una camiseta de rayas y un bigote así, ¿sabes? Y digo, hola, estoy... Pues ¿qué sentido tiene? Me puede hacer gracia un día, pero al Sí. cabo de dos me aburriré. Yo estoy de acuerdo contigo. La verdad que es un pensamiento bastante, llamémoslo así, bastante bonito. Al fin y al cabo, el crear es eso, el matizar con tus toques, dar tu toque personal, tu marca. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ya, Mart, si no te importa, vamos a ir ya a las conclusiones y a las Ujú. últimas preguntas, ya, porque ya te tengo que tener ya aburrido. No, Eh, no, tranqui, pero menudo eh, vídeo. Que se trague todo este tiempo sí, va a sí, sí, ser... sí, Tiene sí, mérito, sí, ¿eh? va a haber contenido para rato, sí, sí. ¿Qué consejo le darías tú a a un artista joven? Porque tú antes me has comentado que te da bastante pena que bueno, pues ciertos alumnos que tienes, pues te digan con miedo este tema de las nuevas tecnologías que vienen, la Ujú. sustitución que tú ya me has comentado que seguro que no va a haber sustituciones, pero hay gente que lo sigue pensando o que lo piensa y que te da pena. ¿Tú qué Ujú. consejo le darías a este tipo de artista que se siente un poco abrumado con las nuevas tecnologías? Bueno, le diría la frase manida de que crean en sí mismos, Ujú, pero sobre todo que sean que sobre todo estudien bastante aquello que les da tanto temor a priori, para que se den cuenta de que sobre este tema hay sobre todo mucho marketing, mucho marketing, ujú, mucho marketing. Y seguramente cuando desentrañen un poquito y le quiten un poquito ese humo que hay, se darán cuenta de que no es para tanto, que merece la pena siempre crear arte, siempre, siempre merece la pena crear. Eh, y un poco eso les diría, que comprendo ese miedo que puedan tener, porque claro, tú imagínate, o sea, al final el arte es un salto al vacío, entonces cuando te están todo el rato bombardeando desde redes, desde donde sea, ¿no? Es que ahora todo va a ser obsoleto, todo va a ser tal, todo, pues es fácil caer en ese temor, sobre todo cuando nunca te has dedicado a esto. ujú. Pero yo creo que ahora mismo hay que darle la vuelta también a las cosas y aprovechar también esas nuevas tecnologías, como las llaman, pues por ejemplo, de foros, de Telegram, de sitios donde tú puedes Mm, juntarte con más gente, organizar cosas, proyectos, yo qué sé, mil historias que se pueden hacer artísticamente que le pueden dar la vuelta, ¿no? A todo. totalmente. No sé, yo es que ya digo, soy un optimista incurable, eso te lo tengo que reconocer. Entonces, yo veo a la gente joven y lo que veo es gente el doble de preparada, mucho con las ideas el doble de claras, Ujú, con mejores incluso valores que los que teníamos cuando yo empezaba, o sea, con más talento, Entonces creo que queda mucho, que no hay que preocuparse y sobre todo eso, que hay mucho humo, Dani, sobre Da todo esto. gusto, da gusto hablar contigo, Mar, porque la verdad que, que parece que todo es súper pesimista en esto, en el mundo del arte, y que llegue una persona como tú y nos diga, sobre todo a la gente joven, que bueno, pues que cada vez ves más mejora, ves también más empatía entre artistas y demás, la verdad que tranquiliza, porque ya te digo que he hablado con también otros artistas y es todo el rato lo mismo de negación, de, "Buah, pues es que igual me tengo que buscar otra cosa, esto no tal", y es lo que También dices muy tú. respetable eso, ¿eh? Quiero Sí, decir sí, totalmente, totalmente, también es comprensible, no todo el mundo parte totalmente, del mismo lugar, es decir, es totalmente, fácil decir, bueno, esto, venga, no todo el mundo parte de la misma circunstancia, totalmente. hay gente que parte de circunstancias muy complicadas y que a lo mejor no pueden resistir y que tienen que buscarse, pero Correcto, igualmente, correcto. aunque te busques otra cosa, sigue haciendo arte que va a Exacto, por algún lado va a merecer la pena. exacto. Y bueno, ya relacionado con todo esto y como última pregunta, me gustaría saber un poco tu opinión sobre si merece la pena hoy en día, en 2025, que estamos, estudiar arte. O si también aconsejas también hacerlo de forma más autodidacta, porque también es un tema muy interesante que podríamos ya debatirlo en otro momento, sobre el tema de ser autodidacta. Yo, Ujú, sinceramente, lo apoyo muchísimo. De hecho, muchas cosas que hoy en día conozco son gracias al informarse de otros foros, de redes y demás, pero ujú. de forma totalmente autodidacta, que esto es también un mundo bastante desconocido. Entonces, ¿tú qué opinas de esto de, pues, yo qué sé, si estudiarías en una escuela de arte? Estudiar por tu cuenta, estudiar Ujú. ahora arte. Cuéntame un poco todo esto. Es una pregunta, es una palabra complicada, iba a decir una pregunta, no, una palabra complicada, la de autodidacta. A mí no me gusta demasiado.
esa pregunta, esa palabra. Autodidactismo no creo demasiado en ello. ¿Por qué? Porque aunque tú te formes por tu cuenta, no a través de un curso reglado, cuando tú coges un libro en una biblioteca de arte, tal, eso lo ha escrito alguien. Entonces, es bueno que no olvidemos que estamos en un ecosistema donde nos ayudamos unos a otros. Ujú, Entonces, el autodidactismo, o esta idea de ser autodidacta, a veces lleva mucho a una especie de individualismo que creo que no conduce a nada bueno cuando te dedicas a esto. ujú. No existe tal cosa como ser autodidacta. Al final te formas, ya sea a través de una escuela donde te sientas en un pupitre y estás ahí escuchando, o con libros que han escrito personas que te están compartiendo su conocimiento. Pero al final es aprendizaje. Entonces, lo de autodidacta suena como autosuficiente, como que yo me lo he hecho todo y ya está. Yo fíjate, tengo una idea del ecosistema artístico que va más allá de mí haciendo. O sea, yo sé que yo no sería capaz de hacer lo que hago, fíjate, sin el chaval que está en una tienda de bellas artes de aquí de mi barrio, que Ujú. es el que me da el material para poder yo trabajar. Que No, es mira. papel, lápiz. Sin eso, yo no sería capaz no tendría los medios ni. Entonces, no olvidemos eso nunca, ¿vale? Que estamos todos en el mismo. Esto es un ecosistema, ¿no? Esta cosa individualista del artista solo en su estudio y ya con eso se basta, a mí a mí personalmente no me gusta demasiado. Ujú. Respecto a si merece la pena estudiar arte hoy en 2025, yo creo que merece la pena estudiar arte siempre. O sea, yo creo que hay que estudiar arte hasta que te mueras, siempre. Ujú. No sé si me has preguntado alguna cosa más, Dani. Creo que Nada, un poco el proceso que recomiendas a una persona que quizás quiere estudiar todo esto. Pues no sé si quieres recomendar, no sé, como igual quizás tu proceso o no sé, algo. Vamos, tú de esto ya tienes más experiencia, mucho más que yo, seguro. Entonces, por eso te comentaba, un poco para gente que igual desconozca más del mundillo, como hablábamos al principio, que bueno, pues es un poco un mundo que ahora se está dando mucho más a conocer, es mucho más sencillo entrar. Pero un poco qué recomendarías a una persona así, pues yo que sé, de mi edad, por ejemplo. es curioso, fíjate lo que son las cosas. A pesar de que hoy en día tenemos, bueno, es que esto te vas a reír, pero cuando yo empezaba en esto, para tener simplemente una mesa de luz, Ujú, que yo quería hacer, tenías que encargársela a un carpintero en plan, o sea, ahora ya te la compras y te la mandan ujú. en fin, todo era como muy de búscate la vida, ¿no? Sí. Pero fíjate, a pesar de que hoy tenemos cursos de arte, pues en mogollón de plataformas que te dan todo la vida y por haber y puedes aprender de todo, Ujú, nada se compara a la experiencia física y personal de una escuela. De estar, ¿por qué? Porque cuando tú vas a una escuela de arte, no solo aprendes del profesor, que es importante, aprendes de tus compañeros, que los tienes al lado. Yo, por ejemplo, a mis alumnos muchas veces les digo, quiero que os levantéis de la silla todo el tiempo y miréis lo que hace el compañero. Y os miréis, y os corrijáis, y os digáis, y no sé qué. Y eso es algo que no te puede dar un curso online. No te lo ujú. puede dar. Te dará Totalmente. otras cosas. Desde luego, en la época de cuando la pandemia, que estábamos todos encerrados, vino muy bien poder tener, pero, pero en nada se compara a lo presencial. Fíjate, es curioso, a pesar de que vivimos ahora en estos tiempos de redes sociales, que parece que la realidad solo se limita, nada se compara a lo presencial todavía. Es Ujú, alucinante. Y es totalmente. que lo notas, porque tus alumnos hablan contigo y te dicen, es que no hay comparación. No hay comparación a ir a un taller, a ir a un lugar de gente como tú, con tus mismos miedos, tus mismas inseguridades, tus mismas Claro. ganas, tu misma ilusión por hacer cosas y compartir con toda esa gente experiencias, conversaciones. Nada se compara a eso. Bueno, luego ya lo que a cada cual le vaya mejor, pero no hay comparación a eso, te lo aseguro. Bueno, pues ya sabéis, la gente joven que nos vea, que podéis y debéis seguir tanto dibujando como también adentrándoos al mundo del arte. Bueno, Mar, pues ha sido un auténtico placer tenerte Nada, lo aquí. mismo. Sobre todo que me hayas brindado la oportunidad de hablar contigo y conocerte más a fondo a nivel artístico y profesional. Y nada, oye, espero que no sea la última entrevista, ¿eh? Esperemos Bueno, que no sea cuando la quieras, última. ya sabes cómo localizarme y nada, Perfecto, podemos seguir hablando desgranando cosas del arte y de la perfecto, cultura, que a mí me gusta mucho siempre hablar de eso. perfecto, Mar. Pues nada, un honor, un honor. Lo mismo.